Hola Futurers, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Estamos en la Futura Channel, nuestro nuevo canal transmedia para la comunicación y para la transformación social. Como sabéis, estamos intentando luchar contra las fake news, contra la extrema derecha y estableciendo un poquito de señal frente al ruido que hacen actualmente los medios mainstream. Yo soy Tamar. Yo soy Lorena. Y hoy estaremos en la Futura News, nuestro noticiario que hacemos cada lunes y cada miércoles de 12 a 2, los lunes en castellano y los miércoles en catalán. Hoy, además, tendremos a Laura Pérez, teniente de Alcaldía de Derechos Sociales, Feminismos y Justicia Global del Ayuntamiento de Barcelona en nuestra entrevista de la UNA. ¿Y qué más tendremos esta semana? Pues, como siempre, recordamos la programación de esta semana, pero es que además esta semana hay una novedad, ¿no? Y es que esta tarde, en nuestro canal de Twitch también, a partir de las 7, tendremos un programa llamado FemPower, ¿no? Donde abordaremos la situación dentro del feminismo y, en concreto, centrándonos en el 8 de marzo. Y bueno, tenemos unas tertulianas de personas que van a participar que no os podéis perder. Contaremos con Carla Galeote, con Jess González, con Nessa Molina y con Tamar, que también nos acompañará esta tarde, así que muy atentas, muy interesante hoy a las 7 aquí en nuestro canal de Twitch. Igualmente, como siempre, el miércoles también tendremos, como decía antes Tamar, la Futura News en catalán, que en este caso nos acompañará Montserrat Cervera, una historiadora feminista, y además el jueves por la tarde a las 7 tenemos la Academia Jedi, que es nuestro curso de estrategia digital y tecnopolítica, con Margarita Padilla, que es una hacker, activista, escritora y experta en el mundo digital, que nos hablará de la resistencia y los movimientos tecnopolíticas que han cuestionado el capitalismo actual en la era digital. Bueno, y como siempre, ya sabes que cualquier duda que tengáis sobre la Futura nos podéis seguir en todas nuestras redes, buscando la Futura Channel, y también en la página web, donde además de las diferentes redes por donde nos podéis seguir, también tenéis podcast, tenéis artículos de opinión, y os animamos a hacer búsqueda intensiva por nuestra web. Y como siempre, saludar a la gente que nos sigue en directo y que está en el chat. Esperamos una interacción, ¿no?, sobre lo que opináis sobre los grandes temas que trataremos hoy. ¿Cuáles son estos temas, Tamar? Pues hoy la verdad que no os traemos 3 noticias como habitualmente, hoy os traemos 2. Vamos a hacer un gran día monotemático del 8M. Bueno, yo creo que va a ser una semana bastante monotemática del 8M, porque hacía falta poner el foco aquí, pero además también os vamos a traer un poquito de actualidad de lo que está pasando en Ucrania. Así que sin más, vamos a empezar con la primera noticia que nos trae Carla Galeote. Mañana es el 8M, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y a pesar de que consideramos que el feminismo debe ser algo transversal los 365 días del año, consideramos que mañana 8M es esencial salir a las calles a alzar la voz por las que ya no pueden, pero también por las que vendrán, y que se merecen una sociedad feminista, equitativa y sobre todo que nos trate con igualdad y con dignidad. Hace falta recordar que venimos precisamente de unos años que con la COVID el feminismo ha intentado ser destruido, transgredido y sobre todo violado por esos lobbies de extrema derecha y esos partidos de extrema derecha que le tienen miedo a la igualdad porque les va a quitar sus privilegios. Hace falta recordar que además mañana hay concentraciones por todo el territorio que vamos a ir compartiendo en nuestros perfiles, o por ejemplo en la página web El Salto Diario están todas las manifestaciones, y asimismo hoy vamos a hacer un directo en Twitch, en la Futura Channel, a las 7 de la tarde, hablando de que el feminismo debe ser interseccional, debe ser equitativo, debe ser para todos, para destruir la brecha salarial, las violencias machistas y todo aquello que nos oprime. Os esperamos para debatir. Bueno, creo que Carla ha hecho una muy buena noticia, ¿no?, recordando la necesidad de salir a la calle mañana, el día 8 de marzo, para reivindicar una sociedad feminista, porque una sociedad feminista lo que conlleva es una sociedad mejor para todas, para todos, para todes, ya que esto no va solo de hombres y mujeres, sino que va de derechos y de igualdad, y todos nos beneficiamos cuando hablamos de derechos, de garantizar derechos y la igualdad, ¿no? Creo que es muy importante, como decía Carla, ¿no?, el feminismo y las políticas feministas están los 365 días del año, pueden estar
deben estar en la agenda política y social, pero también es importante cuando hay el día 8 de marzo que todas y todos salgamos a la calle para mostrar que esta fuerza, que este feminismo no es algo esporádico, sino que es algo que nos une, que nos interpela y que sobre todo queremos reivindicar, porque siempre una sociedad feminista, como decíamos, siempre será una sociedad mejor para todas y para todos. Sí, la verdad que además hay que decir que nosotros velamos o queremos un feminismo unitario, ¿no? Y creemos que la manifestación del 8M y todas las movilizaciones que hay alrededor tienen que ser unitarias y que tenemos que ir todas las mujeres juntas, todas las feministas juntas, sobre todo para destacar todas las victorias que hemos conseguido, pero también todas las luchas que tenemos por delante y que nos unen más que nos dividen. Estamos viendo una polarización del movimiento feminista y yo creo que eso no debería destacarse mañana, no deberíamos ver manifestaciones paralelas o movimientos críticos, sino que deberíamos salir todas juntas para celebrar lo que tenemos en común, las unidades que tenemos en común y las luchas que todavía nos quedan por batallar. Exacto, en la línea de lo que está comentando Tamar y que también comentaba nuestra compañera Carla, hay múltiples manifestaciones a lo largo del Estado español y vamos a recuperar la página del Salto, donde para cualquier persona que diga ahora, no sé, en mi ciudad, en mi pueblo, ¿cuál es la manifestación? Pues el Salto ha hecho este gran trabajo de unir de plasmar todas las manifestaciones y convocatorias que hay para mañana. Entonces aquí podréis, soy de Viladecans, pues busca la de Viladecans, soy de Madrid, la de Madrid. Podréis encontrar todas tanto concentraciones como manifestaciones a las que evidentemente, como comentábamos, os animamos a participar y a estar todas juntas para reivindicar los derechos de todas las mujeres en nuestra sociedad. Y bueno, aquí como os destacado, ¿no? Nosotros comentamos también pues la de Barcelona, para aquellas personas que nos seguís desde aquí, pues a las 6 estamos convocadas en Plaza Universidad, pero lo que hemos dicho, aquí podéis tener toda la información de todas las convocatorias. Ahora también, para las personas que nos seguís en directo, en el chat también os dejamos el link y así podéis consultar y nada, tenemos que salir mañana, todos los días tenemos que salir, pero mañana especialmente, todas unidas en esta jornada reivindicativa y de, como decía Tamar, para seguir en la lucha, que nos queda mucho por hacer. Y también creo que es destacado lo que comentaba Carla, ¿no? Que desde hace años esta manifestación ha sido muy multitudinaria y esto ha dado miedo, ¿no? O sea, esto ha dado miedo sobre todo a la extrema derecha. Recordemos que la extrema derecha llegó a decir que la culpa de la expansión del COVID era por la manifestación del 8 de marzo de 2020, ¿no? Y esto es una muestra más del miedo que tiene la extrema derecha de perder sus privilegios de señoros y de poder, y aquí estamos las feministas para plantarles cara y mañana lo demostraremos. Totalmente. Hay que salir a la calle, a luchar, a reivindicar que seguimos aquí, que el COVID no nos ha parado y que no nos va a parar nadie. Y tenemos algunas campañas y convocatorias que compartir con vosotros. Como decía Lorena, tenemos en Barcelona, mañana lo hacemos a las 6 de la tarde en Plaza Universidad, pero os queríamos compartir también algunos de los carteles que se están compartiendo con las diferentes... No tenemos los carteles. No tenemos carteles. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada, porque buscándolo en el Salto encontraremos todas, no hay problema. No hay problema. Pero sí que os queremos compartir diferentes vídeos que están ahora apareciendo en las redes sociales sobre el 8M. El primero es de Inés Hernán y os lo comentamos ahora en breve. El próximo 8 de marzo, todas a las calles. Desde el feminismo celebramos cada logro, cada momento del camino y todo lo compartido. Así como seguimos reivindicando la igualdad de oportunidades y el que cada día consigamos difuminar las brechas de desigualdad. Cómo disfrutamos de nuestra sexualidad es feminismo. La distribución de cuidados es feminismo. La mirada hacia la diversidad de nuestros cuerpos, la transversalidad, la revisión es feminismo. Gracias al feminismo, muchas de las reivindicaciones se han convertido en derechos que hoy por hoy benefician a toda la sociedad en su conjunto, que mejoran nuestra vida cotidiana y, por qué no decirlo, que nos hacen ser pues un mejor país. Llámalo como quieras. En España lo llamamos feminismo. La verdad es que tiene más razón que un santo, o sea, sí.
todas las victorias que estamos consiguiendo y todas las reivindicaciones que tenemos se enmarcan dentro del feminismo. Pues lo que estaba comentando, ¿no? La libertad sexual, la libertad para performar nuestros cuerpos como queramos, el sentirnos libres para ser y vestir como queramos, vivir nuestros cuerpos en libertad. Y no solo eso, o sea, que es que el feminismo lucha por la igualdad, ¿no? Toda esta extrema derecha que nos intenta señalar como, o que nos llama feminazis, o que nos considera que estamos creando una división entre ambos géneros, no está entendiendo lo que realmente quiere el feminismo, ¿no? Que es la plena igualdad de todas las personas que vivimos en el mundo, para ser, performarnos y sentir como queramos sentir en plena libertad, ¿no? Y no quedarnos solo con la división y con los prejuicios de género que todavía perviven en nuestra sociedad. Yo creo que, Tamar, cuando decías, no parece que no lo entienden, yo creo que es que no quieren entender, ¿no? O sea, aquí vivimos en un estado, bueno, en una sociedad heteropatriarcal, que esto ha beneficiado durante mucho tiempo a ciertos perfiles de hombres y maneras de poder masculinizadas, ¿no? Y al escuchar que se puede hacer política, que se puede construir sociedad desde otra perspectiva, que no solo es la lucha, no solo es el dominio, sino que es a partir de la cooperación, de los cuidados, aquí hay gente que se ha sentido atacada porque se atacan directamente a sus privilegios. Nosotros, las feministas, luchamos contra el sistema patriarcal, por lo tanto sí atacamos estos derechos autootorgados, pero no por excluirlos, sino por ampliarlos y democratizarlos, ¿no? Y creo que esto es lo del, ¿no? El típico ni machismo ni feminismo, pues sí, machismo no, feminismo sí, porque es totalmente diferente, porque el feminismo nos aúna. El feminismo lucha contra un sistema patriarcal que oprime a mujeres, también a hombres y evidentemente a las disidencias sexuales y de género. Por lo tanto, como decía nuestra compañera Inés Hernández, a ti también, Manolo, te afecta y te beneficia el feminismo, así que, lo dicho, una vez más, salimos todas a la calle mañana para pedir y garantizar los derechos de todos, todas y todes. Totalmente. Y en esa línea yo creo que el tema de la corresponsabilidad sí, y de cómo todos tenemos que unirnos, ¿no? Con la lucha feminista, ahí yo creo que va también la campaña del Ministerio de Igualdad, que la tenemos también para compartirla. Vamos a verla. In Spain we say, bailar. In Spain we say, Mari, qué guapa. Vuelta, mira, qué guapa. Está buenorra. In Spain we say, ay, qué golazo. In Spain we say, esto me toca. In Spain we call it igualdad. Reina. Guapísima, madre mía, qué pibona. In Spain we say, poderosas. In Spain we say, sí, sí. In Spain we say, ya estás, Nuria. Qué ilusión, que me muero, que te quiero y por eso me muero. En España hay 47 millones de maneras de llamar al feminismo. Y un día para celebrarlo. In Spain we call it igualdad. ¡Me dais envidia! ¿Qué opinas, Tamar, del A mí vídeo? es que me parece fascinante, porque trata temas tan importantes, ¿no? No solo el tema de la corresponsabilidad, que es un tema del que venimos hablando muchísimo tiempo, ¿no? Como cómo el feminismo nos atraviesa a todos, atraviesa a la sociedad y hace necesarios pues que todas sintamos que realmente es un movimiento igualitario y un movimiento en el que todos tenemos que estar implicados. La imagen pues no del padre limpiando la caca del niño o limpiando en casa, ¿no? Es un ejemplo de lo que es la corresponsabilidad, ¿no? Sentir que el tema de las curas, que ahora mismo se está hablando tantísimo, no es únicamente responsabilidad de las mujeres, y creo
creo que el COVID lo ha puesto de manifiesto, ¿no? Cómo somos las mujeres realmente las que nos hemos encargado de las curas durante la pandemia, porque ya lo hacíamos antes, ¿no? Pero el vernos encerradas en casa, teletrabajando, con horarios mucho más largos de los que normalmente teníamos, ha hecho que sean ellas y que sea más evidente aún la desigualdad que existe dentro de las casas y dentro de todo lo que es el sistema de las curas. Creo que el vídeo está muy bien porque no solo habla de esto, habla también del consentimiento, de lo importante que es el sí es sí, y ahora que tenemos una ley que aborda el tema, es muy importante, ¿no? Salir y darlo por hecho en este vídeo, lo importante que es la libertad sexual, ¿no? Sí. Vivir el consentimiento, el pleno consentimiento de manera libre y bueno, la imagen de la Yaya es súper bonita. Sí, no, yo creo que es un vídeo, una campaña, ¿no? Sí. Que pone de manifiesto la interseccionalidad dentro del feminismo, ¿no? O sea, el feminismo no solo trata de la brecha salarial, que también es importante, sino que el feminismo trata de relaciones igualitarias, como decía Tamar, tanto en la corresponsabilidad, en los cuidados y en las tareas de la casa, como el consentimiento, la diversidad sexual y de género y la sororidad, ¿no? Mari, qué guapa, ¿no? Sí. A mí me resuena como algo, se me ponen los pelos de punta, ya ves que no tendría que ser algo extraordinario, ¿no? Pero esta manera de decir Mari, qué guapa, no es una guapa de físicamente estás buena, no, es un guapa de que tú como persona eres bella, ¿no? Sí, y que da igual la edad que tengas, da igual el cuerpo que habites, da igual de dónde provengas, sino que entre nosotras nos tenemos que cuidar y querer también, ¿no? Porque también el sistema patriarcal se ha encargado de separarnos muchas veces, ¿no? Y lo importante, yo creo que transmite este vídeo, por lo menos a mí me ha llegado de esta manera, igual la ministra tenía otra, pero yo lo he interpretado como un llamamiento a la sororidad y a la unión también intergeneracional, ¿no? Y creo que es algo bonito, algo para celebrar, un vídeo. La verdad es que aquí la gente que está comentando en el chat nos dice que es emocionante, ¿no? Sí. Yo creo que es que toca esta fibra y bueno, y además que coge una canción de Rigoberta que ahora está top con nuestro gran Eurovisión. Tal cual. Así que muy bueno. Enhorabuena por la campaña y esperemos esto que interpele a toda la sociedad para poder salir mañana a la calle. Y yo sí que lo último que dice, ¿no? Que el feminismo tiene muchas maneras, pero un día... Bueno, yo aquí seré un poco crítica, el feminismo tiene todos los días del año para reivindicarse, lo que pasa es que sí, evidentemente, en el 8 de marzo de una manera más visible. Totalmente. Yo creo que da esa, como tú decías, da esa visión de esperanza, ¿no? Es ilusionador. Nos transmite, pues eso, ¿no? Que mañana va a ser un gran día, que vamos a salir todas, que tenemos que luchar, como tú bien decías, los 365 días del año, hasta que el feminismo sea algo transversal, ¿no? Que nos atraviese y que acabe con el sistema patriarcal. Y la verdad que enhorabuena, porque es verdad que es un vídeo esperanzador y que nos llena totalmente de alegría. Sí, y bueno, también que sepáis, lo hemos dicho al principio, pero que a la 1 tendremos a Laura Pérez acompañándonos, ¿no? en nuestra entrevista, con quien también podremos abordar un poquito más la necesidad de salir a la calle del 8 de marzo y qué políticas también se hacen para fomentar el feminismo y la igualdad desde diferentes administraciones, como en este caso puede ser el Ayuntamiento de Barcelona, que es donde ella es responsable. Totalmente. Pues creo que con esto ¿Podemos cerramos, pasar al ¿no? 8 de marzo. Bueno, cerramos 8 de marzo de momento, que tenemos a Laura y esta tarde a esta gran señora y otras compañeras a las 7, así que nos desconectéis y seguimos aquí hablando de feminismo todos los días. No os desconectéis porque vamos a hablar de victorias, de conflictos y de todo lo que queda por hacer. Muy bien, pues pasamos a la siguiente noticia. Muy bien, pues vamos a ver qué nos trae Carla.
La guerra entre Rusia y Ucrania sigue despertando una crisis humanitaria que no habíamos visto desde la Segunda Guerra Mundial. Hace falta recordar que el éxodo de refugiados que hay no se había visto desde esa época y actualmente ya hay más de 1,5 millones de refugiados que han salido de Ucrania para salvaguardar su vida y poder vivir con dignidad después de este conflicto armado bélico que la ciudadanía no lo estaba buscando. Hace falta recordar que, sin embargo, este éxodo de refugiados que celebramos, pues toda la respuesta comunitaria europea que se ha desatado, no se ha dado en otros conflictos armados que siguen vigentes, porque no únicamente existe el conflicto entre Rusia y Ucrania. Si vamos a países que no son de Occidente, esto sucede diariamente, seguramente también propuesto y propulsado por países como el nuestro. Así que hace falta recordar que en una guerra no hay refugiados de primera ni de segunda, y que no por ser rubios y ojos azules se merecen una segunda vida, mientras los otros no. Los refugiados, sin importar la condición, la clase, el sexo o el origen, deben ser tratados con dignidad y acorde a los derechos humanos. ¿Qué te parece, Lorena, el tema? Bueno, me parece delicado, ¿no? Al final, si tenemos 1,5 millones de desplazados que salen de Ucrania huyendo de la guerra, pero es evidente que guerras hay por todo el mundo y refugiados que buscan una vida mejor lejos de las bombas y del conflicto, también los hay en todo el mundo. Y además, lo triste es que no siempre se trata igual a los inmigrantes o los refugiados, muchas veces según por su color de piel, por su proximidad con la frontera, y es algo destacado que es verdad que aquí ahora se va a promocionar, ¿no?, la acogida de refugiados ucranianos, pero aquí no todo es tal y como se está diciendo, porque no todas las personas que residen en Ucrania y van a buscar asilo lo van a poder obtener de manera automática, que es una política que está muy bien, que poder obtener de manera automática este asilo para poder promocionar, que puedan conseguir una vida digna allá donde vayan, pero esto tiene matices, ya que solo serán las personas con pasaporte ucraniano las que se beneficiarán de esta acogida automática. Y hay que recordar que en Ucrania, pues como en todos los países, no solo viven personas con el pasaporte nacional, sino que también hay personas que viven desde hace mucho tiempo en Ucrania, no tienen la nacionalidad, y esas personas dependerán de la buena voluntad de los otros estados para también ser acogidas, o personas que están trabajando o estudiando en Ucrania que serán repatriados a sus países de origen, ¿no? Esto es algo que la ONU está denunciando, ya que la política inicial de la Unión Europea para acoger a los refugiados parecía algo positivo, pero cuando ves la letra pequeña, que ha sido precisamente una petición de estados como Polonia, Hungría, Eslovaquia y Chequia, que anunciaban que si se permitía esta acogida masiva, ellos votarían en contra de esta decisión de la Unión Europea, y por lo tanto la Unión Europea ha hecho esto un poco de estar entre medias de las dos opciones, pero negando derechos a personas que igualmente huyen de las bombas y del conflicto. Por lo tanto, desde aquí queremos denunciar pues esta doble vara de medir, que no es la primera vez que pasa, porque pasa con la mayoría de conflictos, y bueno, y esperemos que haya una rectificación y que se acojan a todas las personas que lo requieran, tanto en este conflicto como en todos aquellos que están azotando nuestro planeta. Totalmente, porque aquí no estamos hablando de que haya refugiados de primera y de segunda, el problema es que los están tratando así, están tratando a los refugiados como que haya algunos más importantes que otros, y esto es lo que comentaba Carla también en el vídeo, ¿no?, lo de los rubios con ojos azules, que nos puede ahora sonar extraño, pero os queremos enseñar un vídeo que hemos encontrado para que veáis exactamente por qué menciona esto. ¿Vieron lo que está pasando en la frontera entre Polonia y Ucrania? Denuncian que están dejando pasar solamente a blancos. En cambio, africanos o personas negras que vivían en Ucrania están teniendo mayores dificultades para cruzar la frontera hacia Polonia. Y eso no es todo. Miren lo que están pasando en medios de comunicación europeos. En la frontera se han quedado muchísimos niños, más de 400 niños a las 3 de la madrugada, cuando estamos pasando como un pequeño rebaño, pero no de niños que estamos acostumbrados a ver sufrir en televisión, sino rubios con los ojos azules, eso es muy importante. This is not a developing third world nation. This is Europe. These are not refugees from Syria. These are refugees from neighboring Ukraine. I mean, that, quite frankly, is part of it. These are Christians, they're white. Emotional for me because I see European people with blue eyes and blonde hair being killed, children being killed every day with Putin's missiles. This isn't
a place, with all due respect, like Iraq or Afghanistan, that has seen conflict raging for decades. This is a relatively civilized, relatively European, I have to choose those words carefully too. Al parecer, cuando los bombardeos o las guerras ocurren en el sur global, no pasa nada, porque está lejos de Europa. Pero cuando ocurren en territorio europeo, hay que estar tristes, solo si las víctimas son blancas. ¿Qué opinan? La verdad es que es una vergüenza. Sí, opinamos que racismo, ¿no? Directamente Sí, sí. Racismo y aporofobia y todo, ¿no? Es destacado, ¿no? Comentarios como, pero no son niños como los que hemos visto huyendo en África, ¿no? Son niños blancos y Sí, con sí, ojos sí. azules, unos blancos y cristianos, ¿no? Y bueno, lo que hemos dicho, ¿no? Tamara, anteriormente, aquí todas las personas somos iguales, todas las personas refugiadas y que huyen de la guerra, del conflicto, del hambre, incluso de la crisis climática que nos viene por encima, deben ser tratados de igual manera. No podemos discriminar a las personas por su pasaporte, por su color de piel o por sus creencias religiosas o espirituales. Aquí todo el mundo debe ser una ciudad de acogida para aquellas personas que están huyendo de una crisis humanitaria como hay en todas las guerras y que buscan un sitio mejor donde desarrollar y donde poder vivir. Y esto no va de raza, no va de pasaporte, no va de otra cosa más que de solidaridad y de entender que cuando suceden estas cosas nos afecta a todos como sociedad, y entonces gritamos aquí una vez más que ninguna persona es ilegal y que todas las personas que requieren una acogida deben ser tratadas de igual manera y sobre todo respetando los derechos humanos y la dignidad de las personas. Totalmente de acuerdo. Me parece una vergüenza que en medios como los que hemos visto en el vídeo se digan barbaridades así y además se normalicen, porque pocos medios, pocas redes sociales han puesto en duda lo que están diciendo otros medios sobre la crisis ucraniana o sobre lo que está haciendo la propia Europa, negándoles el paso o poniéndoselo difícil a personas que no tienen un pasaporte ucraniano. Es que pongámonos en nuestra propia piel, o sea, a mí me daría vergüenza que si nosotros estuviéramos en una crisis humanitaria así, a mis vecinos, que son inmigrantes, que llevan toda la vida en España, trabajando e intentando sacar adelante su vida y a su familia, se les negase la protección y salir fuera del país en algún momento en el que existiera un conflicto. Y vamos a aprovechar para seguir hablando de este tema con un invitado especial. Hoy el Reaccionando lo dejaremos para un poquito más tarde. Tenemos con nosotras a Raúl Sánchez Cedillo, de la Fundació dels Comuns, escritor, traductor y activista. Bienvenido, Raúl, un gusto tenerte en La Futura. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Queremos comentar contigo un poquito de las consecuencias directas de la guerra, de los refugiados y de este racismo de los medios que estábamos hablando actualmente. Y queremos tener una reflexión contigo un poquito también general, ¿no? De cuál es la visión internacional de lo que está pasando, y por eso vamos a hacerte una primera pregunta, que es la de cómo ves la situación actual en el contexto internacional post-pandemia con esta guerra. Pues terrible sencillamente. La guerra, la invasión rusa de Ucrania viene a agravar una situación no solo creada por la pandemia, que lo que ha hecho es agravar situaciones de conflicto, situaciones sanitarias, situaciones de lucha por recursos, y ha traído esa situación al corazón de Europa. Pero he visto un poco de lo que estabais mostrando justo antes de entrar y me parece que es fundamental hacer una crítica del eurocentrismo que estamos viendo en estos momentos, ¿no? La visión de que esta guerra sí que importa, porque no solo porque se trata de personas de raza blanca, y eso, en fin, ya es de suyo terrible, sino porque es, digamos, una guerra en el continente más importante, en el continente más civilizado, ¿no? Hay que recordar que España, es decir, el gobierno de España vende armas
sistemáticamente a Arabia Saudita en un conflicto absolutamente terrible en Yemen, contra Yemen, donde han muerto cientos de miles de personas. Particularmente hay una hambruna provocada por la guerra, pueden morir millones de niños, la emergencia al respecto es nula, tanto en Naciones Unidas como en la Unión Europea, porque es un conflicto que está absolutamente patrocinado y controlado por Estados Unidos, por la virtuosísima administración Biden, ¿no? Tenemos guerras en Birmania, tenemos una guerra entre Afganistán y Pakistán, otra entre Etiopía y Eritrea, un conflicto con Sudán por el agua de la gran presa del Renacimiento, el Nilo. En torno al terrorismo de Boko Haram, pues hay guerra en Nigeria, en Camerún, en Níger, en Chad, sigue la guerra de Siria, hay un conflicto entre Somalia y Kenia, en el Sahel hay una guerra absolutamente larvada, con grandes desplazamientos de población, con un problema de seguridad alimentaria bestial. Ahí está la Unión Europea con una supuesta nueva política exterior, pero está Francia, que está compitiendo con la sociedad Wagner, patrocinada por Putin, como una dinámica absolutamente tradicional desde el punto de vista colonial. Y podríamos seguir. La situación fuera de lo que se llama el Occidente es de un desastre total. Y entonces nos ha venido ahora en buena parte porque, y quiero hablar aquí de España, en buena parte porque desde 2011, bueno, más bien desde el 2014-15, hemos vivido en un absoluto ombliguismo, digamos, estatal, en los conflictos internos. Europa pues, nos ha interesado más bien poco todo lo que estaba pasando. Yo recuerdo que, bueno, pues algunas personas de vuestro canal y muchísima gente de toda Europa celebramos una conferencia en Madrid con el Reina Sofía que se llamaba El nuevo rapto de Europa. En 2014, ahí estuvo Ada Colau, entre otras personas, y allí se habló justamente coincidió con digamos, con el conflicto en el Donbass y la intervención rusa en el este ucraniano, y se produjo una declaración conjunta contra esa barbarie que solo iba a llevar a guerra. Desde entonces lo que ha habido ha sido una dinámica completamente dirigida por la OTAN, una dinámica de escalación, de escalada también por parte de Putin, y una decisión irreversible, terrible, que ha sido esta invasión, que hay que achacar a Putin, pero al mismo tiempo la responsabilidad fundamental ha sido de la propia Europa, a mi modo de ver. Sí, y aquí también, hablando de la intervención de Europa, ¿no? Queríamos entrar un poco también en el detalle de la militarización del gasto, ¿no? Raúl, ¿qué nos puede suponer para Europa que exista esta aprobación, en este caso por parte de Alemania, de la militarización del gasto? ¿Qué es y qué implicaciones tiene? Bueno, volvamos al contexto del que venimos. La pandemia ha producido un hundimiento completo de los productos interiores brutos, pero eso es un dato puramente macroeconómico. Hay más que ver el estado de nuestra sanidad, el estado educativo, la devastación física y psíquica que ha producido, incluso desde el punto de vista de un mero empresario que quiere fuerza de trabajo sana, ha producido una desvalorización completa de la vida y por lo tanto de la capacidad económica. La intención, al menos sobre el papel de la nueva política europea antes de este conflicto, con el plan de reconstrucción y resiliencia, con Next Generation, supuestamente iba a abordar todo eso. Yo creo que no es cierto, porque justamente la estructura de poder y la estructura de gobernanza, la estructura de clientelismo, del reparto de todos esos fondos, la competencia entre países por esos fondos, las dinámicas nacionales, los centros de poder
en el seno de Europa, lo iban a hacer muy difícil, pero al menos teníamos una capacidad social, política, civil de luchar para que esos fondos fueran a donde tienen que ir. A mi modo de ver, la reacción a esta invasión desde el punto de vista de la militarización de la sociedad también termina con todo eso y por lo tanto de una situación de devastación, insisto, psíquica y física de las personas, de la población, vamos a abordar una militarización del gasto público y por lo tanto nos adentramos hacia una situación que no es muy distinta de la que se está generando en Rusia. Es decir, se quiere generar un consenso en torno al esfuerzo bélico. Pedro Sánchez ya ha hablado de que habrá que hacer sacrificios. La producción de armas, que siempre ha sido la industria más boyante en el Estado español, independientemente de los partidos. El Partido Popular tenía su Morenés, aquí tenemos a nuestra Margarita Robles, antes estuvo Eduardo Serra con los socialistas y con Aznar. Es decir, es una economía que genera rentas, que genera obediencia a partir de un esfuerzo bélico y que al mismo tiempo se legitima porque hay un enemigo exterior, hay una emergencia y por lo tanto no se puede hacer más por la sanidad, por la educación, por la transición ecológica. No solo estaba la pandemia, estaba el informe del Panel Internacional sobre el Cambio Climático que habla literalmente de que lo que hay que hacer es cero emisiones ya para evitar que dentro de 20 años se produzcan eventos climáticos raros, es decir, catástrofes climáticas que imaginemos en una dinámica de guerra como la que se ha creado y que tiene vistas de durar y por lo tanto de generar una espiral de conflictos, una espiral de refugiados, una espiral de situaciones de emergencia. La cuestión de la descarbonización y de la lucha contra el cambio climático queda completamente subordinada. No hay recursos para abordar un precio exacerbado de las materias primas, de la energía, como el que se está produciendo y se va a seguir produciendo, y por lo tanto lo que tenemos es una dedicación de los recursos públicos sobre la base, obviamente, de una fiscalidad que sigue siendo absolutamente inicua y desigual, una dedicación de esos esfuerzos a la guerra y a la compra de energía en condiciones terribles que vamos a pagar todo el mundo. Y queríamos preguntarte, Raúl, ¿cuál podría ser una solución creativa para esta crisis internacional que estamos viviendo? Bueno, creativa tiene que serlo, sin duda, pero también destructiva. Es decir, mi posición, y creo la de mucha gente, no es la del pacifismo indiferente. La sensación y la percepción de cómo se está gestionando mediáticamente esta guerra y la tecnopolítica del poder o la neuropolítica del poder, porque yo creo que la tecnopolítica es una dimensión emancipadora, está presentando esta guerra como una especie de concurso, ¿no? Donde están los que quieren no solo el campismo, ¿no? El elegir campo, la obligación de elegir un campo, sino también la irresponsabilidad, la insensibilización respecto a una dinámica de destrucción y de muerte, donde pues parece que es pues como en Gran Hermano, como en Operación Triunfo, tú votas a favor de uno u otro. La pandemia ha dejado grandes frustraciones, grandes heridas, grandes devastaciones, como he dicho, en la psique colectiva. Yo creo que hay dos posibles salidas a todo eso. Una es justamente la revalorización absoluta de la vida, la puesta en el centro de la vida, de su cuidado, de su reconstrucción, de la cooperación. Pero es cierto que hay también pulsiones destructivas, pulsiones que a partir de la experiencia de la muerte se enamoran de ella y que generan una proyección de esa venganza, una proyección de esa frustración en esa especie de consenso belicista, en esa irresponsabilidad de no ver
que por más que la causa del pueblo ucraniano sea justa, y eso no está en tela de juicio, lo mejor para el pueblo ucraniano es que el conflicto termine lo antes posible y que por lo tanto sea la potencia ciudadana y no la dinámica de destrucción cuando ya la escalada pues haya llevado a la destrucción completa del país, la que determine ese fin del conflicto, ¿no? El campismo nos quiere llevar, tanto de un lado como a otro, a una nueva, no guerra fría, sino a una dinámica completamente de guerra de civilizaciones, cuando lo que tenemos es una guerra entre dos formas de neoliberalismo, una fundamentalmente basada en el extractivismo, en la corrupción y en el reparto de rentas y en un autoritarismo creciente, que es la del régimen de Putin, y la otra es la de la liberalización de los mercados financieros, la de la economía de los servicios, la del turismo, la de las industrias verdes, etcétera, pero que se basa en el mismo poder absoluto de las finanzas, pero es capaz de construir una coalición social con las clases medias también en torno a un reparto de rentas y a unos supuestos valores occidentales, ¿no? Yo creo que hay que rechazar todo eso. Hay que plantear una diplomacia que se base desde abajo, desde la movilización. Hay que partir del ejemplo de quienes en Rusia se están enfrentando a la cárcel y posiblemente a la muerte. Hay que tener en cuenta que también en Ucrania no solo hay gente que legítimamente puede decidir luchar con las armas, sino que quiere desertar. Hay que ayudar a los refugiados, hay que reconocer a todas y todos los refugiados, porque estamos viendo la discriminación racista que se está produciendo, ayudar a huir y a tener condiciones seguras, ¿no? A mí me parece que eso es esencial, pero me parece que también lo que hay que hacer es no pensar como un Estado, no tener el Estado en la cabeza. El movimiento por la paz en el Estado español ha sido importantísimo, ha sido fundamental. Personalmente, yo soy de la generación de quienes, pues en cierto modo, acabamos con el servicio militar obligatorio. 10.000 personas se opusieron a él. Muchas estuvieron en la cárcel. Personalmente yo no estuve 5 años en busca y captura para ahora sumarme a ese consenso irresponsable belicista, ¿no? La cuestión de enviar armas a Ucrania me parece que es una trampa moral, porque no podemos decidir sin controlar, sin tener el gobierno de todas esas dimensiones. No sabemos a dónde van esas armas, quién las entrega, cuándo termina. ¿A qué lógica responde enviar armas cuando no existe las condiciones de un viejo internacionalismo, de un Cominform, de un Socorro Rojo que pudiera suministrar armas a nuestros hermanos, a nuestros compañeros? Estamos ante una guerra completamente que se parece más a la del año 14 que a una guerra fría entre el bloque socialista y el bloque capitalista. Y en aquella guerra, pues una minoría muy pequeña que se reunió en Zimmerwald, en Suiza, se opuso al esfuerzo de guerra, llamó a la deserción, llamó a la guerra contra la guerra, y esa es la paz que yo creo que necesitamos. Las palabras banales, como democracia, como paz, cuando se juntan con determinados acontecimientos, cristalizan como matrices de una política emancipadora distinta, ¿no? En el 2011 lo vimos con la palabra democracia, en fin, más gastada que la de un eremita en el desierto, pero cristalizó en un proyecto de sociedad contra lo que habían hecho políticos y banqueros, ¿no? Yo creo que con la palabra paz estamos en la misma situación. Es una matriz de la que se despliega esa valorización de la vida, de los servicios públicos, de la transición ecológica, de la reconstrucción de Europa sobre las bases de la neutralidad, la paz, la desmilitarización. Nos estamos jugando directamente la vida y la muerte. Nos estamos jugando el no tener que elegir entre morir y sobrevivir.
sino entre resistir para vivir o caer en una dinámica de sálvese quien pueda, en una dinámica de envilecimiento de la conciencia ciudadana de la que no vamos a salir. No solo porque desde la Segunda Guerra Mundial la disuasión nuclear dice precisamente dónde acaban los conflictos y al mismo tiempo hasta que se llega a la disuasión nuclear, la destrucción de la economía, de la vida, de la cooperación, de la democracia es inevitable, sino que sabemos perfectamente que la pérdida de hegemonía de Estados Unidos ha producido un desorden global que solo una agencia ciudadana, una nueva forma de autogobierno de las poblaciones, un cambio radical del modo en que somos gobernados por los estados, por las corporaciones, por las grandes organizaciones internacionales como la Unión Europea, puede evitar esto. Insisto, desde 2014 se veía venir todo esto y nadie ha hecho nada. El 2015 vimos la catástrofe ética de Europa con los refugiados sirios, salvo paradójicamente el caso de Angela Merkel, que dijo que abrió las fronteras, pero vimos lo que sucedió en Polonia, en Hungría, países de la Unión Europea. Estamos en un lodazal ético y esto no hace más que hundirnos hasta prácticamente perder la respiración. A mí me parece que la solución es imitar lo que se está haciendo en Rusia, en Ucrania y en otros países, porque estamos también en guerra y esta dinámica nos arrastra, no solo por una compasión puramente televisiva, sino por salvarnos en Europa, salvarnos a todos y todas. Pues sí, muchas gracias, Raúl. Justamente también en el chat teníamos un comentario similar al que estabas diciendo, ¿no? Generar estrategias emancipadoras desde abajo que salgan del marco bélico de los estados. Yo creo que con la breve entrevista que hemos podido realizar, ¿no? Has dado muchas pinceladas de dónde viene, que esto no es un conflicto que aparece per se, sino que hay un histórico detrás, hay unos intereses geopolíticos, económicos y además se junta con la desvalorización de la vida posteriormente a la pandemia, ¿no? Creo que es muy difícil tomar parte, como tú dices, ¿no? Me ha resultado muy ilustrador lo de, parece que estemos jugando al Gran Hermano, ¿no? A ver quién gana, quién pierde, a partir de titulares, ¿no? Y que aquí lo que realmente es necesario es ahondar en el conflicto y proporcionar y promocionar la diplomacia como forma de solución y no seguir escalando. Y como bien decías al principio, me quedo con una frase que lo que es necesario es que la guerra acabe cuanto antes. Así que esperemos que así sea. Y muchas gracias, Raúl, por estar aquí con nosotras. Y bueno, esperemos verte en otra ocasión. Gracias, Raúl. Muchas gracias. Gracias a vosotras. Bueno, la verdad es que es súper interesante. Sí. Nos tenemos que quedar todos con la idea esta de poner al centro la vida. Sí. Es algo que además va muy en línea, ¿no? De lo que hablábamos también antes, de cómo es el feminismo también el que se ha preocupado, ¿no? Por poner al centro la vida, buscar otras maneras de hacer política, como tú comentabas al principio, que no vayan por una idea economista o militarista de lo que es la vida, sino que ponga en el centro la protección de la ciudadanía. Y ahora sí, ¿qué tenemos ahora? Bueno, ahora tenemos una de nuestras secciones estrella, que es Reaccionando. Entramos con las breves reacciones que podemos tener hoy. Vamos con el primero, que es que Abascal y Vox borran tweets que les conectan con Putin. Ajá. Vamos a ver, bueno, pues aquí según lo que nos comenta Spanish Revolution es que más de 60 tweets borrados de la cuenta de Abascal y 200 comentarios eliminados por parte de Vox. Bueno, aquí parece que es, bueno, esto y muchos más, ¿no? Que es ser amigos de Putin, ¿no? A mí es que me gusta mucho, no, creo que ahora no puedo ponerlo porque cuando no estamos enteras no se nos ve, pero a mí me gusta mucho esto del perro grande aquí, grandote que se viene, ¿no? De aquí todos con Putin, todos super guays porque mola un montón y ir en contra. Ahora sí que podemos, mira, este de Abascal hace 2 meses, con sus fotos y sus
tweets compartidos con Twitter, bueno, Abascal y toda la extrema derecha europea, ¿eh? Veníamos así porque sí que tenían luchas comunes, como la misoginia, ¿no? Y también la LGTBI-fobia y el nacionalismo exacerbado, o sea, esto compartían las extremas derechas con Putin, pero ahora, bueno, pues parece que nos hemos venido un poquito abajo y el ser amigo de Putin ya no mola. Y como nadie tiene memoria, pues nada, pues lo eliminamos y aquí no ha pasado nada. Pues no, señor, aquí tenemos memoria y sus vínculos con Putin están más que sabidos, y por mucho que borremos tweets o comentarios, pues aquí nos seguiremos recordando estos vínculos de Putin con la extrema derecha, que ahora supongo que por esto que ha dicho Putin de que va a desnacionalizar o lo que haya dicho, totalmente absurdo en su motivo para ir a la guerra, pues ellos también se han venido atrás. Sí, además que se está cogiendo ahora la dinámica esta de relacionar todos los conflictos que están habiendo en Ucrania con el gobierno de Unidas Podemos y con la izquierda, con el comunismo, con todo este tema, como bien decías, de que ha salido Putin pues hablando de nacionalizar diferentes servicios, y como hay también todo el tema de las rentas y demás en Rusia, pues han querido vincular una cosa con la otra cuando llevan años y meses dándole cancha a Putin y a su manera de hacer política. Tenemos un segundo reaccionando. Sí. Vamos a ello, vamos a escuchar a Ayuso. Sobre el nombramiento de esta nueva estación, bueno, lo que sabemos es que el Gobierno quiere dar nombre de mujer a otras estaciones y ponerles el nombre de una mujer. Y yo lo que creo es que la Virgen de Atocha ya era mujer. Es cara de... Tiro el micro, he hecho el mayor discurso épico de mi vida y de mi carrera. Sí, de aquí yo a tope con la causa, viva las mujeres, viva la Virgen de Atocha, o sea... Ay, de verdad. Bueno, Ayuso, nos diviertes, al igual que entretienes con tus comentarios, pero Atocha no se llama así por la Virgen de Atocha, se llama así por un tema de unas... los comerciantes que llevaban fibras que se llamaban atochales, si no recuerdo mal, unas fibras que se trasladaban en Madrid por carro y entraban por esa estación, por donde está la estación de Atocha. Entonces, no es que la Virgen de Atocha ya fuera mujer, que oye, no sé, no le hemos preguntado, pero es la feminización de este espacio, igual que del nomenclátor en general, es necesario para poner en valor mujeres históricas, como en este caso Almudena Grandes o también en Chamartín. O sea, hay diferentes cambios que se quiere hacer, pero bueno, aquí Ayuso pues haciendo sus ayusadas. Sí, porque es que es lo que decías tú, la idea es construir referentes feministas y no podemos tener como un referente feminista a una virgen. Bueno, no sé, es que es una manera muy extraña de entender el feminismo de Ayuso. Es como una justificación velada para no ponerle el nombre a Almudena Grandes. Bueno, pero es que esto ya era de una virgen. Ahí está. Pues no, señora, aquí reivindicamos la feminización. No queremos referentes catolicistas. De verdad, señora. No lo entiendo. Pues con esta última, así un poco en plan ya divertido, porque veníamos de temas también muy candentes, solo antes de empezar con Laura, que con la teniente de alcaldía, que tenemos ya la entrevista preparada, os queremos hoy, en el día de hoy, que estamos centradas también el 8 de marzo, queremos hablaros de un proyecto feminista de vivienda cooperativa, y es La Morada. La Morada, bueno, la conforman personas provenientes de movimientos feministas y transfeministas que quieren poner en el centro que la crisis de la vivienda también está atravesada por desigualdades de género, ¿no?, que sitúan a las mujeres y personas LGTBI pues en mayor precariedad y con una dificultad mayor para acceder a la vivienda. Además, es una manera diferente de entender la vida familiar, ¿no?, y es a partir de la comunidad y de los cuidados de unas y otras. Entonces quieren, por una parte, poner
en el centro que hay otras maneras de hacer vivienda, pero también otras maneras de hacer familia, ¿no? Y se quieren organizar para esto, sobre todo para unirse y fomentar los lazos de cooperación dentro de otras maneras de ser familia y de ser comunidad. La Morada ahora ya ha iniciado el proceso como cooperativa y lo que estamos ahora es inmersas en una recaudación de fondos para poder llevar a cabo también la construcción de estas viviendas, que serán en Barcelona, casualmente en la Plaza de las Donas de Roquetas. Es un nombre que ha sido, no se buscó pero mira, casualmente coincide. Le deseamos mucho éxito y esto, si queréis colaborar con una forma diferente de entender la construcción de la vivienda, de vivir en comunidad y en familia, os recomendamos que sigáis la página web, que es La Morada Coop, porque es de cooperativa.org. Y ahí también participa, tenéis las maneras de cómo podéis aportar económicamente para sostener este proyecto y también cómo podéis ser socias, y les deseamos mucha suerte, que esperamos que pronto sea una realidad, y esto, me encanta esta manera de mostrar que hay otras maneras de vivir, de convivir y de relacionarnos, así que todas a apoyar a La Morada. Totalmente, la verdad que les deseamos toda la suerte del mundo porque se lo merecen y están ejemplificando una manera diferente de vivir, como tú comentabas, y de crear comunidad feminista, abierta y totalmente diversa. Y ahora sí, daríamos paso a nuestra entrevista del día. Bueno, hoy tenemos con nosotras a Laura Pérez. Laura ahora es la cuarta tenienta de alcaldía del Ayuntamiento de Barcelona de Derechos Sociales, Justicia Global y Feminismos y LGTBI, pero bueno, Laura antes de estar en la institución había formado parte también de movimientos feministas y también de cooperación en Sudamérica, y dentro del Ayuntamiento yo creo, ahora entraremos más en detalle, pero está haciendo unas manera de hacer política muy transversal, ¿no? Que es lo que siempre reivindicamos desde el feminismo, que el feminismo es algo transversal que atraviesa todo y por lo tanto también la política local en este caso, ¿no? Queremos destacar, por ejemplo, que ahora ya vamos por el segundo plan de justicia de género contra las desigualdades de género y la transformación social de transformación de la ciudad, quería decir, desde una perspectiva de género, ¿no? Volviendo a la necesidad de la transversalidad, pero también han llevado a cabo, por ejemplo, el plan de diversidad sexual y de género, ¿no? Es decir, políticas totalmente transversales, permeables y que favorecerán pues, que vivamos en una sociedad más igualitaria y con derechos garantizados para todos y todas. Así que, bueno, Laura, muchas gracias por estar aquí hoy, que además hoy la agenda la debes tener así como muy fácil, ¿no? Antes del 8 de marzo, pocas cosas debes tener en agenda, así que muchas gracias por estar aquí. Estaba reservadísimo, pone Tamar y Lorena y Tamar, y eso no se mueve de la agenda. Estoy súper contenta de estar con vosotras hoy. Ay, así que gracias a vosotras. Nada, muchas gracias, de verdad. Antes de entrar al 8 de marzo, nos gustaría que como responsable de políticas sociales del Ayuntamiento de Barcelona nos pudieras informar de la situación en Ucrania, de cómo podemos colaborar desde la administración local y desde el municipalismo a combatir este conflicto y ayudar y a dar nuestro apoyo. Bueno, han sido días realmente complejos. Como administración local, pues lo primero que hemos atendido son las personas que se han quedado aquí como turistas o que están viviendo en la ciudad de Barcelona, algunas de ellas, de hecho, con la solicitud de refugio rechazada, con lo cual ha habido unos primeros días de acompañar, de asesorar, incluso de ofrecer alojamiento a personas que se han quedado en la ciudad de Barcelona y pues cuyo futuro es bastante incierto. Un segundo momento donde ya este fin de semana hemos notado la llegada de personas, 352 el sábado, 206 el domingo. ¿Qué hacemos como ayuntamiento? Pues obviamente coordinar con todas las administraciones, trabajar, de hecho en el mismo aeropuerto y en estación de Sants se han montado operativos con la Cruz Roja, donde las emergencias sociales del ayuntamiento pues van a acompañar, sobre todo durante estos primeros días, hasta que bueno, todo el sistema de protección internacional empiece a funcionar, pero como las personas empiezan a llegar, pues a ofrecerles todo el asesoramiento jurídico, y para esto está el SAIER, que es el servicio específico,
Si hay que cubrir necesidades básicas, pagar un medicamento, alojamiento, pues a través del QES. Entonces, todo el mundo en Barcelona que pueda conocer una persona que necesita alojamiento, que está llegando a la ciudad de Barcelona, tiene que acompañar o tiene que dirigir hacia el QES. También estamos acompañando, hemos hecho una llamada humanitaria a las ONGs acreditadas por el ayuntamiento porque pensamos que la mejor manera es llegar a través de los actores que ya están en territorio y en ese sentido hemos aprobado 320.000 euros para financiar la ayuda humanitaria dentro de las fronteras de Ucrania y en las fronteras, en los países que ahora mismo están acogiendo a personas que salen huyendo de esta guerra, de esta invasión provocada por Putin en territorio ucraniano. También trabajando con otras ciudades, nos reunimos el viernes con ciudades como Varsovia, que están ahora mismo sosteniendo también la llegada de refugiados y viendo cómo coordinar y apoyar toda nuestra solidaridad, pero también pues, en este apoyo más efectivo. Bueno, una vez más se muestra que aquí lo que se trata, ¿no?, es de coordinar y unirnos para hacer frente a esta crisis y bueno, esperemos que por lo menos podamos colaborar para hacer menos doloroso todo este trámite y sobre todo para las personas que están buscando asilo. Dicho esto, que inevitablemente teníamos que empezar por aquí porque es una de las grandes crisis que estamos viviendo en Europa actualmente, pero evidentemente tenemos que hablar del 8 de marzo. Laura, mañana, ¿no?, muchas de nosotras saldremos a manifestarnos en diferentes convocatorias a lo largo del país, pero aún así a veces escuchas, ¿no?, como que hay... Pero si ya lo tenéis, ¿no?, ya la igualdad ya está, ¿no?, ya cobráis lo mismo, ¿no?, ya es todo, ya hemos entendido, ¿no?, que el sí es sí, todos estos temas como que ya los hemos superado y ahí me gustaría ahora que dijeras por qué sigue siendo necesario salir a la calle mañana. Bueno, ojalá estuviera superadísimo, estaríamos encantadas de, en lugar de vernos en manifestaciones, pues quedar en otros lugares, no tendríamos ningún problema. Estoy segura, las personas, las feministas que estamos reivindicando desde diferentes lugares el necesario trabajo por una igualdad efectiva. Sí que es cierto y hay que ser positiva, se ha avanzado muchísimo, se ha avanzado mucho en los últimos años y yo diría justamente porque ha habido esa movilización en las calles, ha sido posible avanzar y ha sido posible, a veces se habla de este término de la hegemonía, de cuando consigues que se vea mal meterte con alguien, ¿no? Está muy mal no ser feminista ahora mismo. Ahora digamos que hay una mayoría social que ha entendido que el feminismo es una propuesta de transformación que no va contra nadie. Exacto. Creo que cada vez escuchamos menos aquello de ni feminismo ni machismo, ¿no? Vamos reduciendo el número de veces que hay que escuchar esta frase. Pero es verdad que hay que seguir alerta. Es verdad que hay una tendencia también, un discurso de extrema derecha de negación de derechos que también cala muy fácilmente en la juventud, calan aquellos jóvenes y bueno, y de alguna manera te demuestra que no te puedes despistar. Yo creo que en las calles es claramente donde se consiguen más avances. Si hay una voz fuerte en las calles y hay una demanda social que consigue alianzas, también las administraciones lo tenemos más fácil, ¿no? Yo siempre explico que cuando llegamos en 2015, para empezar nos atrevimos a llamarle a la concejalía Feminismos y LGTBI, que ahora parece muy obvio, pero en aquel momento fuimos las primeras, veníamos de una concejalía de mujer y nos atrevimos a dar un salto de qué estamos hablando. Estamos hablando de política feminista para todo el mundo y estamos hablando de diversidad sexual y de género y de su promoción en toda la ciudadanía, ¿no? En ser más libres, en vivir mejor, en que todo el mundo tenga más oportunidades. Y eso, ese cambio también tan radical, esa apuesta de políticas públicas transformadoras, fue más fácil gracias a que había un movimiento feminista fuerte. Fue gracias a las huelgas feministas que pusieron los cuidados en el centro de la agenda política. Es gracias a las mujeres de la cultura que buscan los mecanismos para acabar con la violencia machista. Es gracias a mujeres de la tecnología que están diciendo que todavía queda mucho camino por hacer. Así que sí, todavía hace falta que salgamos a la calle, que nos reivindiquemos con la alegría de una propuesta política de futuro y de igualdad para todo el mundo.
Totalmente, es súper necesario. Y te queríamos comentar, el Ayuntamiento de Barcelona para estas fechas convoca el Premio María Aurelia Campany alrededor de un tema concreto y si no tenemos malentendido es en esta temática en la que se basa también la campaña institucional para el 8 de marzo. ¿Cuál es el tema de este año y por qué se ha escogido? Yo creo que el tema de este año, y casi me atrevería a decir que el tema del mandato y el tema de las comunes, ¿no? O sea, hay una agenda política del Ayuntamiento de Barcelona que es muy diferente a las que nos habían precedido, ¿no? A Convergencia y Unión, incluso a las compañeras que habían gobernado, las compañeras socialistas. Nosotras hemos puesto las desigualdades también de clase en el centro de las desigualdades de género. No solo nos sirve con que las mujeres lleguen a los espacios de dirección, si eso implica, por ejemplo, pues que lleguemos a un consejo de administración de una gran eléctrica, si vamos a seguir cortándole la luz a familias vulnerables. ¿De qué nos serviría llegar a la paridad de mujeres en altos cargos? Necesitamos que todas las mujeres puedan romper con esas brechas, el suelo pegajoso del que, ¿no? El sticky floor del que se ha empezado a hablar más en la última década. Y nosotros el tema económico ha estado en nuestra agenda política desde el primer día. No olvidar a las mujeres migrantes con menos oportunidades, no olvidar que hay una ley de extranjería que marca la vida y las oportunidades de las mujeres, no olvidar que hay trabajos precarios, por lo tanto, la economía en el centro de la agenda política feminista. Y este año, específicamente, la economía feminista. ¿Por qué? Bueno, pues venimos de un momento donde hemos visto clarísimamente que esa carga de cuidados, que muchas veces pues, no está contabilizada a nivel económico, pero que sostiene la vida y sostiene también la economía productiva, en un momento de pandemia ha estado mucho más en la agenda, ¿no? Y incluso en los medios de comunicación se ha hablado mucho más. Y nosotras queremos que de ahí salgan pactos sociales para avanzar en materia de cuidados. Y en ese sentido, pues este año hablaremos de nuevo, seguiremos hablando de economía feminista y con una campaña que espero que os haya gustado, con ese calendario que recuerda que cada día es 8 de marzo, que recuerda que el Ayuntamiento trabajamos por la equidad de género y por políticas feministas los 365 días del año y no solo durante este mes o el día de mañana. Sí, no, la verdad es que... Ay, Tamar, la perdemos. De verdad, perdón. Bueno, es que llevamos unos tiempos así de aire, ¿no? Que nos están enfermando a todos y todas, así que tranquila, Tamar. Perdón. Laura, sí, hemos visto la campaña, nos ha gustado muchísimo, o sea, unas imágenes preciosas y a la vez reivindicativas, ¿no? Porque no solo es la estética es muy importante, pero lo que llevan detrás, ¿no? Diferentes maneras de ser mujer, ¿no? De vivir el feminismo y la verdad es que sí, es una campaña muy bonita y que, bueno, si quien no la haya buscado o quien no la haya encontrado aún, pues que la busque. Y además tenemos también stickers y todo para los Telegrams, para los WhatsApps, y toda la campaña de difusión que se hace va en torno a estas imágenes, que la verdad es que yo, en los entornos que estoy escuchando últimamente, les ha parecido muy acertada, así que muy buena campaña. Y además de lo que estabas diciendo, Laura, de la economía feminista, ¿no? Que se centra este año el premio, y además el año pasado también era con los cuidados, ¿no? Lo que tú decías, esto no es un año, sino que es todo un mandato. También queríamos destacar, ¿no? que dentro de la economía feminista también es importante hacer políticas para que las mujeres puedan incorporarse de una manera más fácil, no sé si la palabra es fácil, pero de una manera más normalizada a sectores masculinizados como pueden ser los grandes sectores tecnológicos, que es un tema que en nuestra ciudad está muy en boga, ¿no? O sea, tenemos grandes espacios de startup, pero es difícil que las mujeres puedan entrar allí a trabajar. ¿Qué se puede hacer desde la política local? ¿O qué se está haciendo? Pues la verdad es que hemos encontrado muchas alianzas para trabajar en este sentido. Yo creo que las mismas empresas se dan cuenta de que les beneficia tener equipos más equitativos y, por lo tanto, en un momento donde las oportunidades laborales en el ámbito tecnológico crecen, es de justicia incorporar a mujeres a los ámbitos de la tecnología. Uno de los programas más recientes y donde creo que estamos más contentas por su nivel de concreción es el Barcelona Femtech, que consiste en una formación intensiva, los bootcamps, que tiene además alianzas también en el sector privado,
que es hacer a mujeres que no estaban vinculadas al ámbito tecnológico, mujeres que vienen de situaciones de violencia machista, mujeres trabajadoras sexuales, mujeres del ámbito de los cuidados y que están en situaciones de precariedad. Esta apuesta, ¿no? Esta formación intensiva que tiene además pues un resultado muy positivo de inserción laboral. Yo creo que es como la prueba más concreta de que cuando se apuesta por mujeres, cuando se les ofrece una oportunidad, se les acompaña y aunque su momento vital sea muy complicado, la superación, las ganas de superarse dan unos resultados muy positivos. Yo creo que dentro de la medida de equidad e innovación, ¿no? Toda la parte de tecnología, este es el proyecto más concreto y donde da mucho gusto el día que les estás dando el diploma, ¿no? Y que alguna ya pues no ha venido porque es que ya la han llamado para trabajar, ¿no? Y ves cómo su futuro de repente cambia. O sea, es cuestión de coger como dos necesidades, la del sector tecnológico de incorporar mujeres y la de mujeres que están buscando empleo estable y de calidad como puede ofrecer el sector de la tecnología. Totalmente. La verdad es que es un proyecto súper chulo. Nos decían en el chat que es brutal el proyecto. Luego a ver si podemos compartir alguna cosita también para que la gente que no lo conozca lo vea. Sí. Y perdón, porque estoy con una galipandia que hoy se ha verbalizado aún más. Perdonad. Pasando al tema de los cuidados, que también comentabas anteriormente y que es súper importante porque ponen la vida en el centro y dan contenido, ¿no? a ese lema feminista que tanto hemos escuchado de lo personal es político. Queríamos preguntarte cómo se traduce esto a nivel institucional, cómo se puede poner la vida en el centro y el tema de las curas a nivel institucional y cómo lo estáis haciendo en el ayuntamiento. Pues te tengo que comentar que cuando empezamos a marcarnos, ¿no? esta agenda y esto va a ser una prioridad, hay muy poca experiencia del ámbito local enfocada a los cuidados. O sea, realmente hay un desierto importante, hay pilares como el ámbito de la salud, de la educación o de incluso los servicios sociales a nivel europeo. Pero cuando hablas de cuidados te encuentras más dificultad por encontrar referencias en el ámbito local, incluso en el ámbito autonómico y el estatal. Y esto nos habla de un reto importante que tenemos que asumir entre todas las administraciones, porque por no hablar de ello no significa que no sea uno de los retos más importantes cuando hablamos de igualdad de género. Hablamos de brecha salarial, hablamos de desigualdades en el ámbito laboral o en el ámbito empresarial. Si no hablamos de cuidados, que está en la raíz de esas dificultades que tenemos las mujeres para acceder a los mismos lugares que los hombres, nos estamos dejando una de las patas más importantes de esta desigualdad. Dicho esto, empezamos ya en 2016 con la medida de democratización de los cuidados, que era un poco la idea de, democratizar, repartir de mejor manera lo que ahora está en las espaldas de las mujeres. El 90% de los cuidados de la ciudad de Barcelona las asumen las familias. Y no nos engañemos, cuando hablamos de familias hablamos mayoritariamente de mujeres, con lo cual democratizar quiere decir pedirle a las empresas que también se hagan responsables, pues a través de cláusulas de contratación, a través de proyectos específicos con las empresas, vinculándolas a redes de empresas que tienen el tema de la conciliación mucho más presente. Hablamos también de trabajar con hombres. Aquí, por ejemplo, pues el proyecto de paternidad, específicamente, cómo acompañamos a los hombres a ejercer de una manera activa ya desde el embarazo, ya desde el momento en el que saben que van a ser padres, cómo los vinculamos también a otras tareas de cuidados y otras tareas reproductivas para que este reparto también sea más equitativo y cómo hacemos que la administración pública asuma más de lo que ha asumido hasta el momento. Claro, me tenéis que permitir que hable del canguro, porque creo que... Sí, te permitimos. Te lo permitimos. Es una de las medidas más fáciles, ¿no?, de entender. Y que hablando con las mujeres que forman parte de este proyecto, se da cuenta del impacto que tiene en la vida de una mujer que no tiene tiempo para nada, que no tiene tiempo para irse a tomar un café con una amiga, que cuando va a comprar tiene que ir a comprar con las dos criaturas, con el teléfono, gestionando cosas, sufriendo también por llegar a fin de mes, por pagar el alquiler. Las monomarentales en la ciudad de Barcelona y en general tienen un riesgo de pobreza mucho más elevado que el resto de familias y le dedican al alquiler más del 50% de sus ingresos, con lo cual
un servicio gratuito de cuidados que te permita respirar, sacarte el carnet de conducir, hacer una formación, es una medida importante. Esta, y destacaría también el Barcelona Cuida, porque creo que ha sido una medida maravillosa que ha visibilizado realmente que hay muchísimas mujeres cuidando, y tanto en el ámbito laboral como en el ámbito no remunerado, que cargan con muchísimas preocupaciones en un ámbito laboral bastante desprotegido, y desde donde podemos ofrecer asesoramiento jurídico, grupos de acompañamiento, de duelo, para aquellas que están cuidando a personas mayores y las pierden, ¿no? y al día siguiente las vuelven a llamar para trabajar en otro lugar, como si trabajáramos con piedras. Y de alguna manera, bueno, ponerlas en el centro y decir: Barcelona está aquí, si necesitas cualquier cosa, este es tu lugar. Sí, bueno, me parecen proyectos maravillosos también como el Vila Veïna, ¿no? También un espacio, la superilla de los cuidados. Son políticas, son maneras de hacer política que se transforman en realidades y no se quedan solo en lo estético, ¿no? Ni en el gran lema, sino que realmente van a la raíz para ayudar y para acompañar a las mujeres que puedan estar en situaciones más precarias, ¿no? Yo antes me he acordado de cuando explicabas el Concilia. Yo conocí, o no sé cómo, una mujer que me explicó que el Concilia le había ido bien para ir a una entrevista de trabajo, ¿no? O sea, es como lo que decías de que las monomarentales, ¿no? Todavía tienen más dificultades y pueden estar más precarizadas. Pues qué importante para una familia monomarental poder dejar a tu hijo o hija en un espacio seguro, ¿no? Y que tú puedas ir a una entrevista de trabajo. Parece algo como muy... ¿no? Pues no sabía que esto pasaba. Pues sí, pasa, ¿no? Y al final, no sé si esto es como la política de las pequeñas cosas, pero pequeñas porque no las hemos dimensionado bien, no porque sean pequeñas, sino porque no le hemos dado la importancia y la visibilidad que merecen, porque esto es el día a día de las personas, ¿no? De las mujeres, y por lo tanto... Sí, el canguro, de hecho, cuando lo pensaba el equipo, y aquí reconocer el trabajo también de Tatiana Guerrero, ¿no? que lo empezó a pensar y dijo: no solo va a ser para las mujeres, Laura, va a ser para los niños. Vamos a hacer un proyecto educativo para que esas criaturas que van a pasar una tarde con las monitoras aprendan, y si tienen una discapacidad, pues también tengan el apoyo necesario para poder estar. Bueno, de hecho, ahora mismo ya hay una política tanto en el Estado como en la Generalitat que va a financiar canguros municipales más allá y que están inspiradas en Barcelona. Así que, bueno, pues bienvenido sea un proyecto piloto que al final ha conseguido consolidarse y extenderse en otros territorios. Yo creo que esto va en la línea que decías al principio, ¿no? De cambiarle el nombre de la regidoría de mujeres a la de feminismos, ¿no? También hay, gracias evidentemente siempre al movimiento feminista que pone en la agenda política los grandes temas que después se recogen, es importante que alguna administración lo recoja, en este caso el Ayuntamiento de Barcelona, pero que después, visto el impacto positivo que tienen, vaya más allá, ¿no? Porque al final que tu mejora de vida esté condicionada por si vives en un sitio u otro, pues como siempre es lamentable, y por lo tanto enhorabuena por poder traspasar este tipo de políticas a otros ámbitos como la Generalitat o el Estado. Y comentando diferentes ámbitos que se han visto afectados, ¿no? por las políticas feministas del Ayuntamiento de Barcelona, antes comentabas, además del tema de la tecnología, también el tema de cultura, ¿no? En el tema de la cultura también se pueden hacer políticas feministas en el ámbito de la cultura. ¿A qué nos referimos con esto, Laura? Bueno, este es un ámbito que realmente, por la propia idiosincrasia, a veces se piensa que el ámbito de la cultura ya no tiene, ¿no? El problema, y lo que decía Tamara antes, es como, bueno, hay quien dice que ya esto está superado, y pareciera que el ámbito cultural, pues que además normalmente, ¿no? También tiene una representación progresista y un discurso potente muchas veces de denuncia de las desigualdades, pero eso no implica que no existan desigualdades todavía, o que no existan violencias en el ámbito de la cultura. Mira, una cosa que estoy muy contenta de compartiros: ayer en los premios Gaudí se presentó la nueva Junta. María Molins, de hecho, anunció un proyecto que sale de la nueva Junta y que lo que quiere es que cualquier persona que sufra, y digo persona porque en el ámbito, por ejemplo, del Institut del Teatre no solo eran mujeres, sino que se pueden dar situaciones de violencia sexual, de acoso sexual en el ámbito de la cultura. Y para el Ayuntamiento es un placer ayudar, acompañar a esta nueva Junta de la Academia del Cine a lanzar un proyecto como el departamento que están
organizando para que cuando se dé cualquier situación de abuso se pueda atender desde allí, pero también para prevenir los casos de violencia. Y creo que, bueno, un poco lo que me explicaba María Molins en su día, ¿no? Es en el cine hay violencias específicas de una mujer cuando va a rodar, depende qué escenas, de cuando va a hacer un casting, dónde se tiene que hacer ese casting. Hay prácticas todavía machistas contra las cuales tenemos que seguir luchando, y por eso el Ayuntamiento de Barcelona ha apoyado y estamos trabajando un convenio para que la Academia del Cine tire adelante esta iniciativa que nos parece muy necesaria. Pues sí. Y es un poco todo lo que llevamos hablando ahora, ¿no? De que pensamos que todo está superado, que todo está hecho, que no estamos inventando nada, y es cuando empiezas a focalizar en las diferentes desigualdades, cuando empiezas a darte cuenta que todavía queda mucho camino por hacer, ¿no? Y que todavía se puede actuar en temas en los que nadie o casi nadie había pensado que se pudiera actuar. Y aquí es un poco también en la línea en la que iba la última pregunta que te queríamos hacer, ¿no? De que creemos que todo está superado, creemos que además el feminismo solo nos atañe a nosotras, solo es cosa de mujeres. ¿Por qué motivos los hombres también deben participar? Y además también se debe sumar el colectivo LGTBI a todas estas reivindicaciones y tienen que sentirse interpelados de esta lucha. Yo creo que es una tarea importante también de las feministas construir los discursos y construir los espacios para que también los hombres se sientan interpelados en esta lucha. Entiendo perfectamente cuando algunas compañeras dicen, mira, yo ya estoy cansada de hacer pedagogía, que la haga otra. Yo estoy en mi espacio, ¿no? Mi espacio no mixto, yo hago mi activismo aquí. Me parece lícito, respetable, lo entiendo perfectamente. Ahora, yo soy una convencida de que estaremos aplaudiendo con una mano si no interpelamos al 50% de la población. Creo que cuando miramos las encuestas también en materia de cambios conductuales o de pensamiento, de valores, te das cuenta que las mujeres en materia de desigualdad de género lo tenemos bastante más trabajado, identificamos mejor las violencias y ellos no. Bueno, pues si mayoritariamente son ellos quienes la ejercen, creo que es importante que las puedan identificar, que las podamos trabajar, que se sumen a una lucha que es colectiva. Y también decías, Tamar, ¿por qué los colectivos LGTBI o por qué la diversidad sexual y de género? Porque al final tenemos un objetivo común, que es acabar con el machismo. El machismo impacta también en la vida de una persona con pluma, impacta en la vida de una mujer lesbiana, impacta en la vida de una mujer trans, el machismo en el ámbito laboral, el machismo en los ámbitos comunitarios. Es decir, ¿por qué no unirnos en esta lucha si el objetivo es el mismo? Y es construir una ciudad donde todas podamos ser libres, nos podamos expresar como queramos, podamos ir por donde queramos, y creo que es importante que esa lucha sea efectiva conjuntamente y que cada vez más entendamos que los objetivos de qué sociedad queremos los tenemos que construir entre todas y todos. De ahí vino también la idea del Centro Plural, que es un centro para trabajar las masculinidades, porque no damos a nadie por perdido, porque creemos en nuestra capacidad de convencer, en nuestra capacidad de transformar, porque sabemos que el machismo es estructural y también nosotras lo llevamos desde el primer día que nos han dicho este es tu lugar y este no es tu lugar. Y entonces, como queremos desmontar todo esto y sabemos que también también los hombres están incómodos en muchas de las, ¿no? de los estereotipos que les enmarcan, pues creemos que trabajarlo desde esta mirada positiva, transformadora, pues es un aporte también a la ciudad y bueno, creo que el Centro Plural también dará esos resultados para empezar a aplaudir con dos manos y que sueñe y que realmente las cosas cambien. Totalmente. Total, Laura, mira, además vamos a ir acabando, pero en el chat también nos comentan, ¿no?, que a los hombres les beneficia también el feminismo, que tenemos que acabar con estos discursos de extrema derecha, ¿no?, de que ridiculizan el feminismo y lo contraponen al machismo. También un compañero nos dice, como marica, soy el primer interesado en vivir una sociedad más feminista, ¿no?, porque una sociedad más feminista será una sociedad con menos violencia, más igualdad, menos estereotipos y más libertad para ser como cada uno quiera ser, ¿no?
por lo tanto, enhorabuena por todas las políticas feministas tan permeables, ¿no? Que llegan a tantos ámbitos. Hemos hablado desde la tecnología, ¿no? Los espacios de tecnología, la cultura, evidentemente ayer además con los Gaudí, que está muy en boca, el Centro Plurales, también el Centro LGTBI, que fue un centro pionero también en Barcelona y donde se hacen también actividades interesantísimas y que ahora no tenemos tiempo, pero invitamos también a todo el mundo a que consulte en la web todo lo que hacen. Y nada, Laura, mañana, ¿qué haces? Mañana, ¿cuál es tu agenda? Mañana empiezo en Radio Televisión Española, primera hora, inaugurando unas jornadas sobre economía y mujer, sobre temas de empresa, el consorcio de la Zona Franca. Bueno, tengo una mañanita entretenida, pero seguro que nos vemos en la Mani. Muy bien. Eso seguro. Pues ahí estaremos, como hemos dicho desde el principio. Esta manifestación nos atañe a todas, todos, todes. Por lo tanto, esperamos que la concentración, las diversas concentraciones sean masivas. Nos uniremos todas en contra del machismo y la estructura heteropatriarcal y nos veremos allí. Feliz jornada reivindicativa 8 de marzo y buen trabajo, Laura. Muchísimas gracias y viva la lucha feminista. Feminista. Y muchísimas gracias por habernos atendido hoy, de verdad, Laura, que sabemos que estás a tope y como bien decíamos desde el principio que hemos empezado el programa de hoy, mañana tenemos que ir todas unidas, todo el movimiento feminista salir a la calle para reivindicar eso, un feminismo unitario y diverso. Muchísimas gracias, te iremos siguiendo mañana y nos vemos en la Mani. Ahí nos vemos, un besote. Un beso. Bueno, despedimos a Laura, pero recordamos que hoy, además ahora tendremos la tertulia, pero hoy recordamos que esta tarde a las 7 tenemos un programa especial para abordar el feminismo y diferentes luchas que hay también dentro de los feminismos. Además de hoy también tenemos el jueves, ¿no? la Academia Jedi, como hemos dicho antes, y el miércoles la Futura News en català, seguiremos hablando de feminismo con Montserrat Cervera. Totalmente, y ahora sin más, pues no os vayáis, os dejamos con la tertulia, con Dani Sosa, Sara Leiva y María Corrales. Nos vemos. Feliz 8 de marzo. A totes i tots, benvingudes ara mateix a la tertúlia. Començarem repassant els temes... que hoy no estoy en castellano, perdón, porque hoy me estreno en la tertulia en castellano y que yo no vengo los miércoles, pero bueno, la verdad es que es un placer también debutar aquí hoy y hacerlo también pues en castellano. Como decía, vamos a hablar ahora de todos los temas que se han tratado y vamos a debatirlos y vamos a contraponer posturas. Empezaríamos hablando sobre el tema del momento, que es el tema de la crisis derivada de toda la guerra de Ucrania, es decir, por un lado, como ya hemos comentado, ¿no? La crisis de los refugiados, es decir, volvemos a tener una crisis de los refugiados, en este sentido una crisis que no es equiparable a otra crisis de los refugiados por la diferente respuesta que se ha dado, ¿no? Podemos analizar qué han sido estos motivos que han diferenciado a esta crisis de los refugiados, como, por ejemplo, en comparación a cuando hubo la crisis en Siria, de refugiados también. ¿Qué diferencia hay? Como comentaba Carla antes, ¿no? La diferencia de color de piel y los ojos. Igual es un motivo trascendental para analizar esta crisis y también para analizar la diferente respuesta que han dado los diferentes gobiernos. Y por otro lado, bueno, yo voy presentando otra vez a las personas que nos acompañan hoy aquí. Por un lado tenemos aquí también en el set en plato a María Corrales y nos sigue online a Sara Leiva y vamos a hablar pues, de todo esto y vamos a empezar a contraponer posturas. Si queréis podemos empezar, por ejemplo,
Un tema que me ha parecido muy interesante, que lo he visto en Twitter, creo que lo compartía María, que era el tema de la relación entre guerra y masculinidad. Podemos empezar por aquí, porque creo que empezamos más suave sobre esto. Además, he estado repasándome el podcast que comentaba esto, que es de La Casa Encendida, que comentaba Clara Serra el pasado 28 de febrero. No sé si nos quieres comentar, María, ¿qué relación ves tú entre guerra y masculinidad? Porque puede ser un buen inicio, ¿no? Para empezar a derivar este debate y hacerlo desde un punto de vista pues, más reflexivo. Y luego, pues, si queréis, ya nos vamos animando y vamos contraponiendo posturas. Adelante. Pues sí, Dani, toda la razón. Además, a las vistas del 8M, yo creo que es interesante, ¿no? que hagamos una reflexión de qué puede aportar el feminismo, ¿no? a un contexto de escalada bélica y de una escalada de declaraciones que claramente pues, nos lleva a un marco bélico y que evidentemente pues, está relacionado con la masculinidad, ¿no? Dani hacía referencia a una entrevista que hacía Clara Serra en su podcast de Los hombres de verdad también tienen curvas, que os recomiendo a todas y todas, a todos y a todos, que es un podcast, ¿no? que intenta reflexionar sobre qué discurso debe tener el feminismo sobre la masculinidad, ¿no? Y también en el sentido en el que eso también es un debate que nos debe interpelar a las mujeres y que debe interpelar al feminismo, ¿no? Y no solo es un debate que tienen que hacer los hombres. Y ahí hacía como reflexiones interesantes, aunque no se metía mucho como en el debate concreto de Ucrania. Yo creo que sí que hay cuestiones sobre cómo se está enfocando el debate en relación a la masculinidad que claramente vale la pena comentar, ¿no? Por una parte, creo que lo más evidente para todo el mundo, sobre todo los que estamos aquí, ¿no? En plan, los que digamos estamos viendo el conflicto desde lejos, ¿no? En este caso, es el hecho, ¿no? de que la mayoría de personas, ¿no? o de especialistas que están hablando sobre la guerra son hombres, ¿no? Es decir, hay, sobre todo ya desde el principio del debate, desde el principio de la invasión, yo recuerdo uno que a todos nos chocó. Yo, por ejemplo, era de las que creía que nunca se llegaría como a la situación de invasión por parte de Putin a Ucrania, ¿no? Porque implicaba, ¿no? meternos en el sitio que estamos ahora, de varias potencias nucleares, ¿no? en conflicto. Y al día siguiente yo vi un montón, ¿no? de tertulianos o de opinadores o de influencers ya en plan diciendo que esto se veía venir, que esto era evidente, que ya tenían opinión sobre todo, ¿no? Y que ya era como, venga, salida, y sobre todo una posición ya radical en plan, esto es lo que hay que pensar y hay que dividir, ¿no? la cuestión de la guerra en dos bloques antagónicos, ¿no? En una posición u otra. Bueno, primero creo que el tema es complejo, creo que el feminismo aquí también puede aportar la capacidad de duda. Clara Ramas hacía un artículo hoy que yo creo que era interesante, que decía, oye, es una cuestión complicada, no todos somos expertos en geopolítica y no es una posición en la que haya buenos y malos exactamente, todos tenemos un consenso en la cuestión de condenar, ¿no? la invasión rusa, pero no podemos comprar, digamos, el marco de que hay un malo malísimo y un bueno buenísimo, porque si no, digamos, nos alejamos, ¿no? a lo que es la salida a largo plazo del conflicto. Y luego la relación entre guerra y masculinidad, ¿no? que a mí me da la sensación de que, ¿no? o sea, eso lo reflexionaba muy bien Clara, desde el punto de vista que la guerra al final es, digamos, la última expresión en la que se manifiesta o se consolida o se justifica todos los atributos de la masculinidad, ¿no? Es decir, la guerra es lo que otorga al hombre la justificación de toda la actitud, ¿no? patriarcal, dura, jerárquica y tal, y es como el último lugar donde al final uno se muestra como hombre de verdad, ¿no? Entonces yo sí estoy viendo como esa actitud a la hora de elegir bando, ¿no? Creo que incluso el discurso de Pedro Sánchez iba bastante en esa dirección, del tema de volver a recuperar esa idea según la cual solo los hombres que están luchando en Ucrania, solo, ¿no? En plan, los hombres que están siendo enviados ahí, o incluso el discurso superbelicista, como una cuestión de recuperar esa hombría perdida a través de la aparición otra vez del marco bélico, ¿no? Y que creo que en base a esos discursos, que además suelen dejar fuera, digamos, la perspectiva geopolítica del pacifismo o la perspectiva del diálogo o la perspectiva de la complejización, por lo menos, de los bandos y los debates, hay que tener bastante cuidado, y no me extiendo más porque si no...
Sara, tú eres estudiante además de lenguas. ¿Qué ha aportado, digamos, el lenguaje belicista que se ha utilizado y que ya se viene utilizando desde tiempo atrás sobre... Por ejemplo, se han hecho muchos artículos en cómo se enfocó la crisis de la COVID en relación al lenguaje que se utilizaba, de ganar la batalla con... ¿Esto de alguna manera nos allana el terreno para que después, cuando llega una guerra, decir según qué cosas o interpretar según qué declaraciones se normaliza más? Es decir, hay como una normalidad del lenguaje belicista gracias a incorporarlo, digamos, en escenarios que realmente no son nada bélicos. Sí, de hecho es una pregunta muy interesante por el hecho de que el lenguaje es algo que utilizamos todos cada día, ¿no? Estamos acostumbrados a que nuestra manera de comunicación sea mediante las lenguas. ¿Qué pasa cuando nosotros utilizamos cierto tipo de vocabulario que es pues un poco belicista, ¿no? Cuando cogemos la idea de, por ejemplo, sacándolo un poquito de contexto, cuando hablamos de gente que padece cáncer y decimos que están haciendo una guerra, para nosotros es como normalizar la idea de que las guerras pues están bien, ¿no? Y la culpa es tuya si tú pierdes. En el caso de la guerra ahora en Ucrania, el problema no es tanto el lenguaje que nosotros utilizamos para referirnos a la guerra, sino el lenguaje que se utiliza para referirse a las partes que están en la guerra. No es lo mismo decir un ciudadano ruso que decir los rusos. No es lo mismo decir los comunistas que decir los fascistas. ¿Qué pasa? Tenemos la idea genérica, ¿no?, de que los rusos todos malos y que los ucranianos todos buenos. Y no se habla de las zetas que están empezando a utilizar como símbolo fascista los soldados que van desde Rusia, incluso hasta las calles en Rusia. Tampoco se habla de el fascismo que está en auge en Ucrania y que no lo llamamos fascismo, por lo tanto, como no lo denominamos de esa manera, tampoco lo es. Por lo tanto, y así resumiendo un poquito, el lenguaje es súper importante, es extremadamente importante, en mi opinión, como filóloga, que llamemos las cosas por el nombre que tienen, que no utilicemos eufemismos, no empecemos a decir conflicto cuando en realidad están bombardeando, no digamos que todos los rusos son malos, porque en realidad es que estás hablando de las élites, no estás hablando del pueblo ruso, y esto al final acabará afectando a todos si no lo está haciendo ya. Muy interesante lo que está planteando Sara, y estoy absolutamente de acuerdo. O sea, ¿cuál es el problema, digamos, ¿no?, del lenguaje bélico, ¿no? O sea, o del marco de guerra, ¿no? Digamos, dentro del marco discursivo, cuando opera, digamos, el marco de guerra, ¿no? El problema de cuando opera, ¿no?, el marco de guerra y uno define los bandos en torno al marco de guerra es que, digamos, desaparece la idea de que el adversario, ¿no?, el adversario y no enemigo, digamos, tiene derecho a la existencia, es decir, por lo tanto, es un interlocutor válido con el cual nosotros, o sea, digamos, respetamos su existencia y por tanto en algún momento dado podríamos llegar a dialogar y podríamos llegar a coexistir, ¿no?, como hasta ahora estaba operando realmente, o sea, es decir, Putin hace 40 años que gobierna ¿no?, o 30 a lo mejor, ahora me pasa de frenar, 30, o sea, sale en el 96, o sea, 20 y pico años, que gobierna en Rusia, y hasta ahora no se había dibujado, digamos, un marco según el cual la existencia del régimen, digamos, que Putin dirige en Rusia, era una cuestión que negaba directamente la propia existencia de la Unión Europea, ¿no? Por lo tanto, ¿qué problema hay cuando aceptamos el marco bélico? Que pasamos de la dialéctica del adversario, es decir, de la coexistencia, que es digamos, el marco democrático según el cual nosotros reconocemos que existen otros interlocutores y no queremos eliminar al enemigo, y pasamos a un marco según el cual el enemigo debe ser borrado, y que por lo tanto nuestra propia existencia, que yo creo que fue muy la línea, o es muy la línea del marco que está defendiendo desgraciadamente Borrell como ministro de la Unión Europea, nuestra existencia está en juego por la propia existencia del enemigo, ¿no?, que en este caso debería desaparecer para que nosotros podamos seguir, ¿no? Este discurso es absolutamente problemático por dos cuestiones. La primera, la que planteaba Sara,
que, digamos, asimila a todo el pueblo ruso a algo que hay que aniquilar o que hay que hacer desaparecer y que hay que hacer destruir. ¿Y qué está pasando con eso? Pues las expresiones que estamos viendo de cancelación ridículas, a mi entender, de la cultura rusa, ¿no? Es decir, o sea, cuando en la Filmoteca de Andalucía se suspende la proyección de Solaris, ¿no? Bueno, o sea, la proyección de la película Solaris, eso es que Europa esté renunciando a gran parte de la potencia cultural que ha tenido el mundo, ¿no? Quiero decir, o sea, nadie puede olvidar que Rusia es uno de los países que más ha aportado a la cultura global, juntamente con Francia y Estados Unidos en el siglo XX, y que eso nos tiene que ser borrado, y es como, ¿qué culpa tiene el pobre Tarkovsky de que ahora haya un señor que se llame Putin, ¿no? Y que haya iniciado una guerra, ¿no? O, por ejemplo, he llegado a ver cosas como que, por ejemplo, en Italia se ha suspendido lecturas del libro de Crimen y Castigo de Dostoyevsky, ¿no? Porque ahora es el bicentenario de Crimen y Castigo, que además se está celebrando también en Barcelona y se está celebrando en otros espacios, ¿no? Esa idea no solo es, o sea, decir, esto que se está produciendo y esa cancelación del enemigo como un todo, no es solo que no sea legítima en el sentido en el que nos guste más o nos guste menos, pase lo que pase con la guerra, en algún momento habrá que sentarse a dialogar. Y lo hicimos con Stalin, o sea, por tanto habrá que hacerlo con Putin. O sea, es decir, esa idea según la cual acabaremos borrando todas las autocracias del mundo, no solo es antidemocrática, sino que no tiene ningún sentido para la paz. Por lo tanto, pase lo que pase con el conflicto, en algún momento tendrá que haber una mesa de negociación y nos vamos a tener que sentar con Putin o con el presidente del gobierno que exista en ese momento en Rusia. Por lo tanto, ese marco no solo no es útil, sino que esa estigmatización de todo lo que es la cultura rusa y que se está produciendo en la Unión Europea tampoco ayuda a todas las personas que se están manifestando en Rusia y que ven, ¿no?, como la Unión Europea, en este caso, está vetando en plan su propia cultura, ¿no? Y por lo tanto, si nuestra intención no es que la gente que está dentro de Rusia pueda manifestarse y pueda, digamos, apoyar cada vez más, ¿no?, el fin de la invasión, ¿no?, de Ucrania en este caso, es completamente contraintuitivo que nosotros nos pongamos a atacar o a cancelar al pueblo ruso en su conjunto y no hagamos una división de lo que es el gobierno de Putin y el pueblo ruso y todo el acervo cultural que ha producido un país a la altura de Rusia, ¿no? Entonces estoy súper de acuerdo que el marco bélico y ese discurso según el cual, ¿no?, que todo eso estamos escuchando ahora de ciertos opinadores, según el cual lo que está en juego son los valores europeos, es absolutamente negativo porque lo que hace es que no hay alternativa a seguir escalando el conflicto, porque niega directamente la capacidad de en un momento dado poderse sentar con el adversario y en algún momento poder negociar con el adversario. Y eso va a suceder, o sea, es decir, pase lo que pase en la guerra, eso va a suceder y eso se va a resolver en una mesa de negociación con la OTAN y con la Unión Europea. Sin duda, además, has comentado muchísimas cosas y todas muy interesantes, pero yo quería ahondar en el tema de la rusofobia. Es decir, porque hemos hablado de los marcos mentales que estamos comprando como sociedad, hemos hablado también de cómo utilizamos la lengua, pero ¿qué políticas se están aplicando hacia la gente rusa? Fuera de Rusia, es decir, gente que igual vive en nuestros países del sur de Europa y les están aplicando medidas solo por el hecho de ser rusos. Hemos visto pues diferentes, sobre todo en el tema económico, de muchísimas temáticas. Claro, eso también contribuye a lo que es la cultura de la negación, digamos, y también es esta rusofobia que estamos generando de alguna manera. Tampoco está generando que haya más partidarios de buscar una solución dialogada al conflicto y diplomática, porque está bien que haya sanciones económicas, o también sería un debate, ¿no? Pero puede haber sanciones económicas sin que las sanciones económicas sean directamente a la población que no vive ni siquiera en Rusia. Y esto se ha dado, ¿no? Bueno, son debates, dejo la puerta abierta a que comentemos sanciones económicas, podemos hablar de la rusofobia y podemos hablar también de todas las políticas que se están aplicando. ¿Tú qué piensas, Sara? Yo quería explicaros una pequeña anécdota. Estoy haciendo prácticas en una EOI, una escuela oficial de idiomas en Barcelona, y tengo un alumno que es ruso, tiene 18 años y lo primero que hizo el miércoles pasado al llegar a clase fue pedir disculpas. Yo flipé, o sea, me rompió el corazón un poquito, ¿no?, el hecho de pensar de que pobre chaval que lleva más de media vida viviendo en Barcelona
que tenga que llegar y pedir disculpas por algo que él ni tiene la culpa ni ha participado de todo ello. Yo creo que esto es un poco el reflejo de lo que sienten tanto rusos como, me imagino yo también, los ucranianos que viven lejos de sus casas, ¿no? La sensación de impotencia y de no saber realmente cómo gestionar. Yo me planteo que si este chaval vino a una escuela oficial de idiomas a pedir disculpas, será porque quizás en su instituto o en la universidad o allá donde vaya, pues quizás ha encontrado cierta reticencia por la gente, ¿no? Podríamos tener en general, pienso yo, un poquito de sentido común, ¿no? Mi vecino que viene de Ucrania, pues el pobrecito le está pasando mal porque sabe que su familia está allí, pero es que él no tiene la culpa, igual que tampoco tiene la culpa el pobre chaval que viene de Rusia y que está lejos y que no sabe qué está pasando en su casa, porque también lo pasan mal. A nivel de sanciones económicas, supongo yo que en el sistema en el que vivimos está muy normalizado el hecho de sancionar a la población por las cosas que hace el gobierno, bajo la excusa de que es la población quien ha votado al gobierno. ¿Qué pasa? Creo yo, es mi opinión personal, que lo que hace el gobierno en parte sí que es algo que ha elegido el pueblo, pero generalmente son los grandes poderes económicos quienes deciden sobre la política del país. Y yo no me puedo creer que lo que está haciendo Putin ahora ni sea solo como una excusa por el bombardeo en Donbass desde hace 8 años, ni creo que sea por lo que pasó en Crimea, ni creo que sea porque sí. Creo que hay ciertos intereses, me imagino, con Estados Unidos también, que hacen que ellos pretendan invadir, porque a nivel geopolítico igual es muy interesante para ellos. La gente que vive en Siberia, que se dedica a cultivar patatas, pues no tiene la culpa de estas cosas y le va a afectar económicamente igual si ponemos sanciones. No sé si alguno de vosotros quiere decir algo más sobre esto. Totalmente, al final estás afectando a la vida de la gente, que es lo peor, ¿no? Porque lo que tendrías que afectar es al gobierno para que haya más presiones, para que... Pero la vía que se elige, que bueno, una de las vías que se han elegido, porque sanciones han habido muchas y en todos los sentidos, ha sido esta, ¿no? Y también, bueno, yo creo que está bien comentarla. Nos comentaban por el chat que está gustando la tertulia por los matices que estamos añadiendo, ¿no? Porque normalmente cuando se habla de lo que estamos hablando, se habla siempre desde una perspectiva, pues, desde posiciones muy cerradas. Lo hemos visto en los medios de comunicación, con grandes líderes del mismo espacio político, y también es un debate que podríamos abrir, o mejor lo podemos dejar cerrado y nos podemos centrar en los matices. Creo que también sería muy interesante comentar el hecho de, es evidente, ¿no? Y comentaba María, necesitamos... O sea, al final, toda esta escala de conflicto donde han colaborado diferentes actores políticos, empezando, pues, evidentemente por Rusia y por sus aspiraciones, digamos, expansionistas, también por las intenciones, y esto sí que yo personalmente soy más de el lado de que la OTAN ha contribuido a la escala de conflicto, pero quien ha invadido Rusia, y eso también hay que ponerlo en valor, porque quien viola el derecho internacional es Rusia, no es la OTAN. Quien invade otro país, quien, en este caso, Rusia está ejerciendo como potencia imperialista, o sea, está buscando... Yo creo que deberíamos separar los comentarios que se escuchan reiteradamente sobre si Rusia es no sé qué, como hemos visto en el chat antes de empezar esta tertulia, porque creo que es conocido por todo el mundo que Rusia no es una potencia comunista, y eso se está diciendo mucho, y creo que lo que primero deberíamos hacer es desmentir esto antes de entrar al debate. Y a partir de aquí, también los comentarios y que también ha salido en esta tertulia sobre la influencia, digamos, de Ucrania, la influencia de la OTAN dentro de Ucrania, y cuál será el papel de Ucrania después de este conflicto, ¿no? Porque hemos hablado, ¿no?, de que esto se resolverá en una mesa de negociación. Ucrania ha pedido la entrada a la Unión y podría suceder antes del 2030. Bueno, es un debate que estamos hablando y que en realidad sí que estamos hablando de cómo configuramos la unión política que es la Unión Europea y a partir de qué valores. Porque construir la Unión Europea a partir de los valores de una guerra en el siglo XXI con un conflicto, digamos, armado con Rusia, no es la mejor manera seguramente de construir y de ampliar la Unión, sino que habría que buscar otras soluciones, ¿no? Vamos, si queréis, podemos hacer turno de palabras. María. Sobre
las cuestiones que habéis planteado, ¿no? O sea, bueno, lo primero, muy de acuerdo con Dani, o sea, podemos hablar de las causas y las consecuencias, ¿no? de la ampliación de la OTAN y de las provocaciones que, a mi entender, Estados Unidos ha estado llevando, no solo con el acercamiento de la OTAN, ¿no? Y con la ampliación de la OTAN, rompiendo los acuerdos con Gorbachev, ¿no? de su momento, desde la perspectiva que tiene Rusia de su visión geopolítica, que es que tiene que haber un espacio neutral en torno a su territorio. Estados Unidos se ha dedicado a provocar, es decir, el acercamiento de la OTAN es una provocación a Rusia y es un ganar espacio contra la perspectiva rusa, y era no reconocer a Rusia como actor legítimo para negociar, ¿no? En plan, cuál era el equilibrio de paz que queríamos en el mundo. Y además, yo no sé si lo habéis leído en los últimos días, pero Estados Unidos está empezando también a provocar en otros espacios, como por ejemplo en Taiwán. O sea, ¿no? En plan, hubo una misión por parte de Estados Unidos a Taiwán la semana pasada que intenta como reavivar el conflicto, ¿no? Que existe también en China, sobre, ¿no? si Taiwán es China o no en este caso, y que claramente podría llevar también a una escalada también con China. O sea, que decir que hay que saber también a qué está jugando Estados Unidos, y Estados Unidos está jugando un juego de voy a tocar teclas a ver si las cosas se mueven y así me quedo yo con todo el pastel. Eso es así de nítido. Ahora bien, estas son las causas y las consecuencias que tenemos que prever si queremos un reequilibrio de la paz mundial, que tiene que pasar sí o sí por reconocer de alguna manera en algún momento. Yo sé que ahora en pleno conflicto eso es muy difícil de prever y que seguramente las actuaciones que hay que hacer son otras, pero a medio plazo hay que reconocer a los actores vigentes para buscar un reequilibrio de la paz mundial y un equilibrio entre las distintas potencias, porque estamos en un mundo multipolar, no estamos en un mundo unipolar, y por lo tanto hay que buscar equilibrios entre todas las potencias. Vale, dicho esto, más allá de las causas que hayan provocado, ¿no? Y que todos podemos estudiar la invasión, y las consecuencias según las cuales habrá que entender, ¿no? A todos los actores implicados para que se reequilibre la paz mundial, ahora estamos frente a una invasión y una vulneración del derecho internacional a un pueblo particular, que es Ucrania, que tiene todo el derecho, como todo el resto de pueblos del mundo, a existir y a tener su soberanía garantizada. Eso es así, y eso tiene que decirse claramente, más allá de la posición que cada uno tenga sobre la OTAN. Por tanto, una vez estamos en la situación de invasión por parte de una potencia a un país que se le tiene que reconocer su soberanía, ¿qué hacemos, no? Entonces, en relación a las sanciones, hay dos vías. O sea, quiero decir, si uno quiere presionar y no quiere quedarse de brazos cruzados, o se mandan armas, o se mandan tropas, o se hacen sanciones, o se hacen las dos cosas, como están haciendo algunos de los países. Entonces, digamos, la vía de las armas, que podemos entrar en el debate de si es pertinente o no, si eso solo sirve para alargar un conflicto, digamos, que ya está decidido de antemano. El debate de las sanciones, yo creo que si uno no quiere una escalada bélica, claramente la respuesta que tiene que dar es a través de las sanciones. Mi opinión particular es que las sanciones deberían estar sobre todo dirigidas a la oligarquía rusa, que por ejemplo, ¿no? hoy lo decía Da Colau en RACU, hay ciertos oligarcas rusos, por ejemplo, que están instalados en Barcelona y que tienen buques en Barcelona, a los que no les está pasando nada. Entonces vamos a plantearnos que a lo mejor hay que empezar a meter sanciones a la oligarquía rusa, tenga la posición que tenga sobre Putin. Yo ahí creo quiero decir que son medidas en plan como que además no atacan, digamos, al conjunto de la población rusa, sino que estarían dirigidas como a un sector particular de la oligarquía, que además al final es la que tiene los negocios del gas, los negocios del petróleo, los negocios de las armas, ¿no? O sea, es decir, creo que estaría bien que si hacemos sanciones generales, o yo qué sé, se empiezan a cerrar tiendas de Zara, ¿no? Por ejemplo, que es como una cosa un poco que está bien, pero bueno, al final es maquillaje. Vamos a dirigirlo hacia lo que es la oligarquía. Y la tercera pata, que es qué vías de diálogo y de salida del conflicto planteamos. Entonces ahí vuelvo a lo inicial. O sea, yo sé que ahora es muy difícil plantearse un escenario de diálogo porque estamos en plena invasión y en plena crisis humanitaria, donde claramente tenemos que responder de forma humanitaria, tenemos que enviar ayuda, tenemos que ayudar a los refugiados y refugiadas, tenemos que presionar a Rusia, ¿no? En plan para que en esa negociación, digamos,
Ucrania no sea el eslabón más débil, ¿no? Y tenga como cierto apoyo para que la negociación pueda ser mínimamente equitativa, ¿no? Es decir, tampoco podemos asumir que si la negociación es entre Ucrania y Rusia, como está pasando por cierto actualmente, Ucrania va a tener ninguna fuerza para negociar absolutamente nada. Y después vamos a hablar, y yo creo que ese es el debate que falta, cuáles son los elementos que necesitamos para recuperar un equilibrio global. Y ahí yo creo que es evidente que de alguna manera o de otra, porque por mucho que caiga Putin, el próximo presidente que exista en Rusia va a pedir exactamente lo mismo, porque esa es la visión geopolítica que ha tenido Rusia durante toda su historia, en plan desde el imperio zarista hasta la actualidad. Hay que buscar un cierto estatus de neutralidad entre los países, evidentemente contando con la opinión de Ucrania y contando con todo, ¿no? Lo que diga el gobierno de Ucrania, pero sí que si queremos que esto no vaya más y que empiecen a haber más conflictos en el mundo y que el pequeño equilibrio mundial que aún teníamos se desequilibre del todo, es evidente que se tiene que respetar o se tiene que hablar en términos de bueno, cuál es la neutralidad exigible, ¿no? O sea, yo qué sé, por ejemplo, Ucrania tiene que tener derecho, por ejemplo, a tener alianzas y relaciones, ¿no? Comerciales con la Unión Europea u otros tipos de alianzas. Yo creo que sí. De hecho, es lo que defendió el gobierno prorruso, en este caso, antes del Maidán, ¿no? O sea, yo creo que, claro, y era un gobierno que era prorruso. Entonces, ¿Ucrania tiene que tener legitimidad para decidir si quiere llegar a acuerdos con unos con otros? Perfecto. ¿Ucrania tiene que entrar en la Unión Europea, en la OTAN? Yo creo que no. Yo creo que ahí a lo que vamos es a un escenario en el que, mientras eso suceda, no se acabarán los conflictos ni en Ucrania ni en ningún otro espacio del mundo. Es triste, pero es así. Un debate complicado y también a veces centrar el debate es muy difícil sobre la posibilidad o no, o futura de qué estatus tiene que tener Ucrania, si dentro o fuera, o qué tipo de relaciones, también teniendo en cuenta que actualmente no hay ningún país que estaba bajo, digamos, la Unión Soviética que forme parte de la Unión, no hay ningún país central, digamos. Sí que países que han estado bajo la influencia de la Unión Soviética, pero ningún país que haya pertenecido como tal. Diríamos que ir acabando, me notifican. Sara, ¿quieres hacer la última intervención? Venga, rapidísimamente. Lo que necesites. Hablábamos de consecuencias antes. Las consecuencias es que las vamos a vivir nosotros, lo están viviendo ahora los ucranianos y va a ser una cosa que va a vivir el pueblo. O sea, las consecuencias de esta guerra, independientemente de la intervención o no de Estados Unidos, porque no hemos hablado de lo que dijo ayer Trump, espero yo, de broma, pero que las consecuencias no van a ser ni para Putin, porque no va a ser para él, ni para el siguiente que venga detrás suyo, ni van a ser tampoco para el presidente de Ucrania actualmente, ni para los líderes europeos. Las consecuencias van a ser para el pueblo. Tengo un amigo que es eslovaco, que es de un pueblo de la frontera con Ucrania. Me explicaba que primero a su padre lo detuvieron esta semana porque se peleó contra rusos y acabó en la cárcel, y que después los problemas que están teniendo ellos en Eslovaquia ahora mismo es que no tienen gas. O sea, no pueden poner gasolina en el coche porque no hay. No pueden ir al súper pues porque no llega la comida. ¿Y qué les llega? 80.000 no de Ucrania. ¿Quién está sufriendo estas consecuencias? El pueblo eslovaco, en este caso, los ucranianos que vienen. Las mujeres que son captadas por proxenetas en Alemania, por ejemplo. ¿A esto es que le interesa esto a alguien? ¿Estamos hablando de esto o lo vemos en la tele? No. ¿Por qué? Porque es más importante hablar de que Putin está loco, de que pobrecito al presidente ucraniano que casi lo matan 3 veces, y de que mira qué interesante Estados Unidos diciendo que si va a coger aviones y va a bombardear Rusia y la culpa va a ser de China porque van a pintar una bandera. Me parece ridículo porque es como que no estamos centrando el punto de mira, ¿no?, en el lugar que debería ser, que es que el pueblo es quien sufre todas las decisiones que toman los de arriba. Y ya está. Creo que esta última intervención, esta última frase el cierre es un perfecto. Cierre espectacular del programa de hoy, porque es verdad, al final las condiciones materiales que tenemos a veces nos vienen dadas, normalmente nos vienen dadas y tendríamos que avanzar hacia una solución política dialogada en este conflicto. Creo que lo dejamos aquí.
pues nos vemos, como han comentado antes, esta tarde, donde sí que hablaremos del 8M, es a las 7 de la tarde, con Tamar, que ha estado aquí hace un rato, Nessa Molina, Carla Galeote y la diputada Yes González. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y a todas.